Habíamos trabajado la semana anterior ética y habíamos trabajado también la axiología, ¿no es cierto? Pero creo que faltó un poquito, Gaby. A ver, recuérdame. Sí, ¿no? Faltó justo la parte de las doctrinas axiológicas que he añadido aquí. Correcto. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Ya está? A ver, muchachos, veamos. La semana anterior habíamos empezado entonces a trabajar la axiología. Recuerda que la axiología es la disciplina, es la rama de la filosofía que problematiza en torno al valor o la valoración, ¿no? Aquí la pregunta o el problema es, ¿quién determina la valoración? ¿No es cierto? Em, el valor o la valoración es algo que otorgan las personas, otorgan los sujetos, o no será caso que más bien ya los objetos poseen valor en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿quién determina la valoración? Es el problema por el cual surgen las distintas doctrinas axiológicas. Así que vamos a trabajar ellas, ¿ya? Cuatro en sentido estricto, digamos, ¿no? Tenemos dos posturas aquí que ya las proyecto de manera completa, el objetivismo y el subjetivismo. Puedes notar que en este caso ambas posturas son opuestas, ¿ya está? Con respecto a la pregunta de si existe el valor, ambas van a responder de manera afirmativa. El valor sí existe. Entonces podemos notar cómo hay un acuerdo ahí, ¿no? Para ambas el valor, la estimación sí existe, si es real, si es posible. Pero cuando se pregunta quién determina la valoración, ahí discrepan. ¿Ya está? En este caso, por ejemplo, para el objetivismo, el valor es una cualidad que no depende del sujeto. Es más, podría no existir el sujeto, de acuerdo con los objetivistas, el valor es una cualidad que sigue existiendo. Por lo tanto, si el sujeto existe, lo único que hace es descubrir el valor que ya existe por sí solo, per se. ¿Ya está? Entonces, el valor no depende del sujeto, es independiente. Que desaparezca el sujeto, no hay problema, el valor sigue existiendo. Ahora, si existe el sujeto, pues lo único que va a hacer es descubrir el valor que ya existe. ¿Ya? De este otro lado tenemos a la postura subjetivista que claramente opina todo lo contrario. Los subjetivistas van a decir que el valor es una cualidad que no, digamos, es una cualidad que más bien depende del sujeto. De modo que si no existiera el sujeto, tampoco existiría el valor, la valoración. Entonces, el sujeto no es el que descubre, sino él es el que otorga valor a las cosas. El sujeto es el que estima, ¿no? El que le da valor a las cosas. ¿Listo? El que hace valioso algo. ¿Ya está? Entonces, para la tesis subjetivista somos nosotros las personas las que valoramos las cosas, las que hacemos estimables las cosas. En ese sentido, vamos a tener aquí, dentro de la postura subjetivista, dos variantes, el subjetivismo hedonista y el subjetivismo utilitarista. El hedonista, perdón, está representado en la figura de un filósofo de la antigüedad llamado Epicuro, y el utilitarismo está representado en la figura de John Stuart Mill, a quienes vimos la semana pasada en Ética también, los utilitaristas. John Stuart Mill y Jeremy Bentham. ¿Ya está? Ambos están de acuerdo en que somos nosotros los sujetos los que le damos valor a las cosas. En este caso, para Epicuro, el sujeto le otorga valor a algo en la medida en que ese algo le genere algún tipo de placer, algún tipo de satisfacción, de gozo. De manera contraria, dejamos de valorar algo cuando lejos de otorgarnos placer nos comienza a generar dolor. Por ejemplo, cuando comienzas a escuchar una canción por primera vez y te gusta, de tal manera que te comienza a generar placer. Entonces tú la comienzas a escuchar todo el día, ¿no? A la hora que estudias, a la hora que limpias tu casa, ¿no? Cuando sales de casa en el carro, te pones los audífonos, escuchas la canción, te gusta, te da placer, ¿no? Entonces, en la medida en que te genera placer, tú comienzas a estimarla, tú comienzas a valorarla. Es más, hasta la recomiendas, ¿no? Oye, bueno, esa canción es linda, escúchala, ¿no? Pero ya llega un momento en el que esa misma canción
deja de generarte ese placer. Cuando comienzas ya a escucharla, por ejemplo, en todos lados, ¿no? La escuchas en la tienda, en la combi, la casa del vecino, en por acá, por allá, uy, y ya llega un momento en el que dicha canción te genera lo opuesto al placer, que es hastío, dolor. Entonces, cuando ya te genera lo opuesto al placer, tú también dejas de valorar esa canción, ya te aburre, ya dices, ya me cansó, ya no me gusta esa canción. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros estimamos algo cuando nos genera algún tipo de placer, algún tipo de gozo o de satisfacción. ¿Ya está? En este caso, los utilitaristas, en efecto, también van a decir que somos nosotros los sujetos los que hacemos valiosas las cosas, los que le damos valor a las cosas. Pero en este caso, para ellos no está en función del placer, sino que más bien una cosa va a ser valiosa en la medida en que es útil para la mayoría de personas. Si tú te das cuenta, aquí se está aplicando el principio utilitarista que nosotros habíamos visto en ética, ¿no? El principio utilitarista. Una acción, ¿recuerdas en ética? Una acción es buena si beneficia a la mayoría de personas. En este caso no estamos hablando de una acción buena, sino que estamos hablando del valor. Cuando algo es valioso, cuando una acción es valiosa, cuando una cosa es valiosa. Entonces, algo va a tener valor para los utilitaristas en la medida en que sea útil o beneficioso para la mayoría de personas. Por ejemplo, supongamos que durante la pandemia el gobierno del gobierno decide comprar mascarillas y protectores faciales. Esa compra, esos objetos son útiles para la mayoría de personas, porque como vimos durante la etapa de la pandemia, se regalaban mascarillas y protectores faciales, ¿no? Entonces los utilitaristas van a decir que esa compra, esos objetos son valiosos porque van a beneficiar a la mayoría de personas, son útiles, ¿ya está? Entonces algo adquiere valor en la medida en que es útil para la mayoría de personas, ¿ya está? La utilidad, ¿no? Es aquí el criterio que determina cuándo algo es valioso. Entonces ahí tenemos, muchachos, las dos variantes del subjetivismo. Recuerda, los subjetivistas son aquellos que consideran que somos nosotros los sujetos los que otorgamos valor, ¿ya? Vamos por aquí al objetivismo. Habíamos dicho ya que los objetivistas sostienen que en este caso el sujeto no es el que otorga valor. El valor es una cualidad, dicen los objetivistas, que existe independiente al sujeto. Ya está. Entonces, eliminemos la figura del sujeto. Asumamos que no está. Para los subjetivistas, el valor sigue existiendo. Pero ahora, aquí se abren dos variantes. El objetivismo naturalista y el objetivismo idealista. El objetivismo naturalista está representado en la figura de Herbert Spencer, un positivista, ¿ya está? Del siglo XIX, cuya filosofía de hecho va a influir en la filosofía en el Perú y Latinoamérica, en el pensamiento filosófico de Manuel González Prada, ¿ya? Y el objetivismo idealista está representado en la figura de Platón, ¿ya está? A ver, ¿qué dice el objetivismo naturalista? Dice que el valor es una cualidad que no se encuentra en el sujeto, sino que se encuentra en los objetos mismos, en las cosas mismas. Lo que significa que, por ejemplo, para los objetivistas, ya las cosas tienen valor por sí solas. Por ejemplo, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, libro de José Carlos Mariátegui, para un objetivista naturalista como Spencer, ya tiene valor en sí mismo. Profesora, dirá Diego, yo no lo he leído. Independientemente, Diego, de que tú lo leas o no, ese libro ya tiene valor, es valioso, es importante, tiene valor contenido en él. No me refiero a un valor económico, monetario, ¿eh? Pero ya es valioso, es importante, es interesante, tiene todas esas cualidades por sí mismas, independientemente de que tú lo hayas leído o no. Profesora, el cuadro La Mona Lisa, yo nunca lo he visto, nunca he ido al Museo del Louvre, nunca he estado en París, no lo he visto. Independientemente de que tú lo hayas visto o no, ese cuadro para Spencer tiene valor en sí mismo. Es estimable, es valioso, es importante, es bello en sí mismo. Entonces, para los naturalistas, el valor es una cualidad que ya está dentro del objeto, está contenido en el objeto, ya está dentro de las cosas. Entonces, este será el objeto, vamos a suponerlo, estas serán las cosas y dentro está el valor. Ya está, ahí está el valor. ¿Listo? Ahora bien,
Para el objetivismo idealista como Platón, el valor es una cualidad, es una idea que no está ni en el sujeto ni en las cosas. Para Platón, como idealista, el valor es una idea. Los valores son ideas. La belleza, la justicia, el bien, para Platón, son ideas. Profesora, ¿cómo que ideas? Sí, para Platón los valores son ideas que incluso se encuentran en otro mundo. Se encuentran en el mundo de las ideas o también llamado el mundo inteligible. Vamos a tener nosotros una clase de Platón, pero desde ya te voy adelantando. Para Platón existen dos planos en la realidad. ¿Ya está? Tenemos, ¿no? Digamos, el llamado mundo sensible, que en este caso sería el mundo donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Que está compuesto por cosas, dirá Platón, y también obviamente se encuentra el ser humano, ¿no? El hombre, el sujeto. ¿Ya está? Ahí tenemos. Entonces, el mundo sensible para Platón es el mundo, es nuestro mundo, la naturaleza, donde están las plantas, los animales, las montañas, el cielo, la tierra, los lagos, los ríos, el mar, los océanos, ¿no? Donde están los objetos fabricados como la mesa, la silla, un libro, una cama, una puerta, una ventana, una casa. Entonces, eso para Platón constituye nuestro mundo, el mundo sensible. Pero para Platón, fíjate, y lo vamos a ver más adelante, este mundo, ¿no es cierto? Es un mundo de copias. Para Platón, todo lo que hay en este mundo sensible son meras copias, lo que significa que todas las cosas e incluso el sujeto son meras copias, imitaciones. Profesora, pero si existe la copia, necesariamente primero tiene que existir el original. Correcto. Para Platón, los originales se encuentran en otro mundo. Los modelos, los arquetipos se encuentran en otra realidad. A esa otra realidad Platón le llama el mundo de las ideas o el mundo inteligible. ¿Ya está? Entonces, este mundo de las ideas está habitado por ideas. ¿Ya está? Entonces, esas ideas son los originales. Entonces, un tipo de ideas son los valores. ¿Ya está? Por ejemplo, la belleza, la justicia, el bien son valores. Entonces, para Platón, vamos a decir que los valores son ideas que se encuentran en otra realidad, que se encuentran en otro mundo. En ese mundo al que Platón le llama el mundo de las ideas, el mundo inteligible. ¿Ya está? Entonces ahí están los valores. Son ideas. Sí, en efecto, él por eso es un idealista, porque va a considerar que existe, en este caso, ¿no es cierto?, otra realidad, otro mundo, más allá de nuestro mundo material corpóreo. Y va a añadir que los valores, ¿no es cierto?, son cualidades, son ideas que están en otro mundo, en otra realidad, en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, ¿ya? Entonces no te olvides, en este caso, el sujeto descubre el valor. En este caso, para Platón, son los sujetos, los filósofos, los que conocen los valores, ¿ya? Ahí tenemos entonces, sujeto descubre valor. Listo, entonces ahí tenemos las dos variantes, objetivismo y subjetivismo, ¿ya? Sigamos por acá, tenemos luego el relacionismo. Ante la primera pregunta de si existe el valor, el relacionismo también responde de manera afirmativa, nos va a decir que en efecto el valor sí existe. El relacionismo, básicamente, muchachos, para que no nos hagamos tantos líos, es la fusión de lo que dice el objetivista y el subjetivista. Recordemos que para el objetivista lo que determina la valoración es el objeto y para el subjetivismo el sujeto. El relacionismo, como la misma palabra lo dice, relación, es la postura que va a defender Ricieri Frondizi, un filósofo argentino. Él nos va a decir que el valor sí existe, pero el valor existe, ¿no? O surge cuando se relacionan, de ahí el término relacionismo, cuando se relacionan, cuando interactúan un sujeto que valora, ya está, un sujeto que valora y un objeto valorado, ya está, un objeto a ser valorado.
Entonces, el valor solo existe cuando hay interacción entre los dos. Cuando entran en contacto, cuando hay interacción sujeto-objeto, aparece el valor. El valor, dice el relacionismo, no necesita solo del sujeto, o sea que subjetivistas ustedes se han quedado limitados, pero tampoco requiere solo del objeto, o sea, objetivistas ustedes también se han quedado muy reducidos. En realidad, el valor surge cuando ambos interactúan, cuando ambos entran en contacto. El valor no solo necesita de uno, sino de ambos, de la relación entre los dos, lo cual es correcto, ¿no? De alguna forma, nosotros sabemos que el valor, la estimación, la valoración aparece cuando están en contacto tanto un sujeto con un objeto, ¿no? Porque en este caso, el sujeto, dice Frondizi, puede tener en su mente cualidades o facultades que le permiten valorar algo. Pero si no existiese ese algo, entonces estas facultades no valorarían nada. Lo mismo ocurre con el objeto. Si no existiese el sujeto y solo el objeto podría tener cualidades que la hacen valiosa. Pero si no hay un sujeto con la capacidad de descubrir ello, pues tampoco habría valor. Por lo tanto, el valor o la valoración surge cuando ambos interactúan, cuando ambos están relacionándose. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, de la relación de ambos. Entonces, básicamente tú puedes notar una fusión entre el objetivismo y el subjetivismo. ¿Ya? Y terminamos por acá con el emotivismo axiológico, también llamado escepticismo axiológico. Esta va a ser la postura defendida, en este caso por Alfred Ayer. ¿Por qué le llamamos escepticismo axiológico? Porque ante la pregunta si la valoración, la estimación es real y se puede comprobar, en este caso Alfred Ayer nos dice que la estimación, es decir, los juicios de valor, no son reales y no se pueden comprobar en la realidad. Los juicios de valor, mira, yo lo voy a completar por aquí. Los juicios de valor, JV, tú ya sabes qué es juicios de valor. Los juicios de valor no se pueden comprobar en la realidad. No se pueden verificar en la realidad. ¿Ya está? ¿Listo? No se pueden corroborar, no se pueden verificar en la realidad. Lo que significa que los juicios de valor no son verdaderos ni falsos. No se pueden comprobar. Por ejemplo, si yo te digo, Dina Boluarte es la actual presidenta del Perú. Pregunta, ¿ese juicio se puede o no se puede verificar en la realidad? A ver, ¿tú qué dices? Sí se puede, sí o no. En el ámbito de la axiología, ¿cómo le llamamos a ese juicio? A ver si recuerdas, clase la semana pasada. A ver, Claudia, Saori, vamos. ¿Cómo le llamamos a ese juicio que sí se puede verificar en la realidad? Uy, ya, más te vale, correcto, juicio de existencia. ¿Ya está? Pero si yo digo, Dina Boluarte es la mejor presidenta que tiene el Perú. ¿Eso se puede comprobar? ¿Se puede comprobar? No se puede comprobar, profesora, pero es que sí podemos. No se puede, hijo. Si yo digo, por ejemplo, para cambiar de ejemplo, sí, ya está, y que no me duele el estómago tan temprano. A ver si yo digo, a ver, cambiemos de otro juicio de valor. Si yo digo, Denise es una buena estudiante. Fíjate, yo puedo verificar que Denise es estudiante de ADC, pero yo no puedo verificar que Denise sea una buena estudiante. Profesora, sí se puede con sus calificaciones. Usted pídale nomás a la Miss Sandra y Sandra le va a dar sus calificaciones y va a ver que sí se puede comprobar. Ya. Pero en este caso, ese juicio de valor no está considerando de repente la calificación de Denise. En realidad, por ejemplo, yo digo que es una buena estudiante no considerando sus calificaciones, sino considerando otros factores, como el hecho de que Denise entra siempre puntual a clase, siempre está participando, siempre está preguntando.
Entonces, para mí esos son los criterios que me permiten determinar que Denise es una buena estudiante. Profesora, pero yo no estoy de acuerdo. Ah, ese es el asunto, pues, que nosotros podemos verificar que Denise es estudiante de ADC, pero no podemos verificar que Denise es una buena estudiante. Profesora, ¿los juicios de valor entonces no se pueden comprobar? No, los juicios de valor no son ni verdaderos ni son falsos, no se pueden comprobar. Para mí será verdadero. De repente viene Saori y dice, profesora, no, no es una buena estudiante, profesora, la verdad que yo le cuento. ¿Ya te das cuenta? Entramos en dilema, entramos en problemas, ¿no? Profesor, entonces, si los juicios de valor no se pueden verificar, ¿qué expresa un juicio de valor? Un juicio de valor, dice Alfred Ayer, solo expresa una emoción, solo expresa un sentimiento por parte de la persona que lo enuncia. En este caso, en mi ejemplo, Denise es una buena estudiante, Alfred Ayer diría que ese juicio solo expresa una emoción, un sentimiento de la profesora hacia Denise, pero no se puede comprobar y no se puede verificar. Lo mismo ocurre con un ejemplo, ¿no? Un juicio que a ti te dicen, no es cierto, todos los días, si tienes enamorado o enamorada. Ay, cada día te amo más. Ya está. Este es un juicio de valor. Mi bello, mi amor, mi bichoto, cada día te amo más. A ver, pregunta, ¿eso se puede verificar? Falso, dice Cheryl. Cheryl, tranquila. ¿Se puede o no se puede verificar? No se puede verificar. Sí, profesora, sí, sí se puede. No se puede, hija. Sí, ¿cómo así? Dime, en los hechos, ¿qué hechos demuestran que alguien te ama? Profesora, es que me da la clave de su celular. Ay, por favor. Como en otro salón me dijeron, profesora, es capaz de dejar todo por mí. Ay, por favor, ¿desde cuándo dejar todo por ti es muestra de amor? Por favor, oye. Ya, ah, no digo, vives ilusionado nomás. En efecto, no se puede verificar. Cuando alguien te dice te amo, eso no es ni verdadero ni falso, solo expresa una emoción por parte de la persona que lo enuncia. ¿Ya está? Profesora, entonces si no se puede verificar, entonces yo, ¿qué hago cuando alguien me dice te amo? Te queda creer. Por eso es que se dice que el amor es el más grande acto de fe. Por eso es que se dice que el amor es ciego, porque solo nos queda creer. ¿Ya está? El amor es el más grande acto de fe, te dice. Ahí tienes por qué. Ya está. Es cuestión de fe, es acto de fe, así es, Cheryl. Solo te queda creer que cuando alguien te está diciendo te amo, te está diciendo la verdad, porque no tienes forma de corroborarlo, no tienes forma de comprobarlo, solo queda creer. Te vuelves más dogmático que el Papa, ¿no? Ahí está. Listo, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con las doctrinas axiológicas, lo que quedó pendiente la semana pasada. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entendió para todos? ¿Dudas, preguntas? Profesora, ¿puede añadir? Sí, voy a añadirlo. Está añadido, fíjate, mira, ya está añadido aquí. En el PPT que yo voy a enviar el día de hoy sobre filosofía política va a estar incluido estas diapositivas también de las doctrinas axiológicas. ¿Ya? Listo, ahora sí, muchachos. Vamos a empezar, mis entonces, en la medida en que algo me genera placer, a su vez me genera dolor con su uso constante respecto al subjetivismo hedonista. Recuerda que en este caso, Denise, para los subjetivistas el criterio es el placer. Cuando ya te genera lo opuesto al placer, es decir, dolor, ya también uno lo deja de valorar, dicen los hedonistas, ¿ya? Pero aquí lo que determina el valor de algo siempre va a ser el placer. Si te genera lo opuesto, ya no, pues ya no sería, ya no te otorga placer, ¿no? Y ya por ende no sería algo valioso para ti. ¿Listo? A menos que sea al mismo tiempo, ¿no? Placer y dolor, y de repente estés pensando en una relación tóxica, Denise. Mi bichoto me genera placer, pero al mismo tiempo me genera dolor. Ah, creo que por ahí va tu pregunta, ¿no, Denise? Ah, ya entendí, ya. Creo que indirectamente has querido. Nos dimos cuenta, Denise. Caramba. Después, Denise, por lo menos sé más caleta. Ya está. Déjala, déjala. Ella quiere salir de dudas con respecto a su relación sentimental, ¿no? Ya está. Listo, muchachos. Vamos a empezar por aquí. Ahora sí con la filosofía política, ¿ya?
A ver, empecemos. Terrible la Denise, dice Dieguito. A ver, hijo, empecemos por la filosofía política, ¿ya? La filosofía política es una disciplina, es una rama de la filosofía. Como toda disciplina, como toda rama, la filosofía política también aborda un problema. En este caso, la filosofía política discute, analiza, problematiza, ¿no es cierto?, el fenómeno político, es decir, la política. ¿Ya está? Analiza el fenómeno político. ¿Ya está? El fenómeno político. ¿Listo? Profesora, ¿y a qué nos referimos con el fenómeno político? Es decir, al quehacer político. Ya está, a todo lo que engloba la política, tanto al rol que desarrolla el Estado como a la relación que se establece entre los ciudadanos, los individuos y el poder, la autoridad que ejerce el Estado. Entonces, ya está. En este caso, la filosofía política analiza el fenómeno político, pero lo hace desde un enfoque prescriptivo, es decir, desde un enfoque normativo. Cuando los filósofos políticos analizan el quehacer político, la dinámica política de una sociedad, lo hacen con el afán de tratar de indicarnos cuál debería ser la ruta que hay que seguir para poder convivir mejor. Es decir, se analiza el fenómeno político con la intención de decirnos cómo debería ser un Estado, cómo debería ser un Estado justo, una sociedad justa, en base a lo que va analizando, en base a lo que va criticando. Entonces, la filosofía política analiza, repito, el fenómeno político, pero desde un enfoque normativo, desde un enfoque prescriptivo. Analiza el fenómeno político, pero lo analiza con la intención de luego decirnos cómo debería mejor estar construida una sociedad justa, una sociedad legítima, donde no se atropellen los derechos de las personas y donde las personas también tengan deberes que cumplir. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, un filósofo político analizaría el régimen totalitarista de nazi, por ejemplo, ¿no? El régimen totalitarista nazi. ¿Y con qué intención lo analiza? Lo analiza, reflexiona sobre él, ve sus pros, sus contras y al final nos dice cómo debería, en base a lo que ha estudiado, en base a lo que ha analizado, nos dice cómo debería construirse un Estado legítimo, cómo debería construirse un Estado mejor, donde las personas puedan participar libremente y no vivan oprimidas, pero que tampoco se llegue a un libertinaje, cuáles son los límites que debe tener el poder político, ya está, cuáles son los derechos que debe garantizar, cuáles son los deberes que deben cumplir las personas, ¿listo? Entonces, eso hace la filosofía política. Analiza todo el quehacer, el fenómeno político, todo lo que engloba la política, pero siempre lo hace con una tendencia normativa. No vayas a confundir en este caso la filosofía política con la ciencia política. De hecho, en la Universidad San Marcos, como en otras universidades de aquí del país, existe la carrera de ciencia política, lo que termina, pues, o mejor dicho, de ahí salen los profesionales, ¿no? Los politólogos, los famosos politólogos. No vayas a confundir la filosofía política con la ciencia política. Una es una ciencia, la otra es una rama filosófica. En este caso, la filosofía o la ciencia política también analiza el fenómeno político, pero lo hace desde un enfoque científico. Lo que intenta hacer es describir el fenómeno político, analizar cómo se ha venido dando el fenómeno político y cómo se llegó hasta la actualidad. Analiza digamos, el orden político de una sociedad, pero lo que busca es analizar, describir como una ciencia. ¿Ya está? En cambio, la filosofía política o el filósofo político no busca describir. El filósofo político busca analizar, someter al análisis el fenómeno político, el quehacer político, con un propósito, con un propósito normativo, con el propósito de decirnos, en base a lo que he estudiado, en base a lo que he analizado, creo que, en este caso, estimo que debería ser un orden justo, podría organizarse de esta manera, entonces siempre dan opciones o alternativas, ¿ya? Entonces, esta es una de las disciplinas, de hecho, a las que personalmente más me dedico, de hecho, llevo una maestría en ética y filosofía política, porque es una de las ramas, esta y la ética son ramas que
que más me interesan, ¿no es cierto? Y es interesante ver cómo los filósofos políticos se diferencian de los politólogos en este caso, y cómo analizan y cómo enfocan su reflexión sobre los fenómenos políticos. ¿Ya está? Entonces, el punto de común es que ambos estudian la política, el fenómeno político, pero lo hacen desde enfoques distintos. Recuerda, el politólogo, la ciencia política, analiza el fenómeno político, pero como una ciencia, con funciones. Describe, explica el proceso, explica el fenómeno político, predice quizá también, ¿no es cierto?, fenómenos políticos para el futuro. Pero el filósofo político no hace nada de eso. El filósofo político somete al análisis, somete a la discusión, ya está, ve los pros, los contras de un orden político determinado. Si, por ejemplo, quiero yo analizar como filósofa política, quiero yo analizar qué tan viable, qué tan beneficioso, qué tan bueno es el orden político, por ejemplo, liberal, entonces lo que hago es manifestar sus pros, ¿no? Sus ventajas, pero no solamente me quedo en ello, sino que también tengo que descubrir los contras, las desventajas de un orden político liberal. En función de ello hago un análisis y en función de mi análisis digo que un gobierno liberal podría ser viable si se toman en cuenta tales factores y también se toman en cuenta, te das cuenta, voy haciendo un análisis, pero luego doy una estimación, una propuesta. ¿Ya está? Que todo lo que ocurre a nivel político dentro de una sociedad. ¿Ya está? Recuerda que una sociedad está organizada de manera política, ¿no? Hay un orden político. Todas las sociedades están organizadas a nivel económico, a nivel social, pero también hay un orden político dentro de una sociedad, donde ciertamente existe una autoridad, que en este caso, en nuestro caso peruano es el Estado, y obviamente están los ciudadanos, el pueblo, quienes debemos obediencia al Estado, pero no, en nuestro caso, bajo nuestro orden político republicano, ¿no? Democrático, ¿no es cierto? Nuestra obediencia hacia el Estado no es de sumisión, no es de subordinación, no es de ya está bien, acato lo que dice el Estado, no. Vivimos en un orden político democrático, republicano, donde el Estado tiene poder, ¿no? Ese es nuestro orden político. El Estado es la institución que tiene poder, que mantiene el orden, que garantiza nuestros derechos, pero al mismo tiempo el Estado tiene obligaciones también que cumplir para con nosotros, ¿no? Vivimos en un orden político donde si el Estado no cumple con garantizar nuestros derechos, pues nosotros como pueblo, como ciudadanos, que hemos colocado el poder o que hemos optado por colocar al Estado como esa autoridad, tenemos también todo el derecho de rebelarnos. Es por eso que actualmente vivimos en una coyuntura donde, ¿no es cierto?, peruanos de diferentes partes, ¿no?, se levantan y exigen, a través de una manifestación de revueltas sociales, exigen que el Estado cumpla con su derecho de protegerlos. Entonces, hay órdenes políticos, las sociedades se organizan de manera política, hay órdenes políticos diferentes. Por ejemplo, hay orden político republicano, hay orden político liberal, hay orden político democrático, hay orden político socialdemócrata. Por ejemplo, actualmente Alemania políticamente está organizada o sigue un orden político llamado socialdemocracia. En los Estados Unidos el orden político es liberal. En el Perú vivimos en una república. Entonces hay diversos órdenes políticos, formas de organizar políticamente una sociedad. Entonces lo que hace el filósofo político es analizar esos órdenes políticos y decirnos cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, someter a la discusión los órdenes políticos. Entonces, un filósofo político no es tampoco un político, porque en este caso, si el filósofo fuese un político, ya tomaría posición o tomaría defensa por un orden político específico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si tuviese yo o fuese activa políticamente en este caso, diríamos que yo defiendo un orden político liberal. Y al defenderlo, pues al tratar de defenderlo, ¿no? Voy hasta negar ciertas desventajas o ciertos factores en contra que puede tener ese orden político, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Cuando alguien defiende un orden político específico, se olvida de considerar también los contras, ¿no? Entonces, un filósofo político dijo,
no vive de utopías, no vive de ideologías, no vive idealizando un orden político. En realidad lo que hace un filósofo político es someter al análisis todos los órdenes políticos. Ve sus pros, sus contras, analiza sus ventajas, sus desventajas. Ya está, ve qué tan racionales son, tan viables son, tan buenos son, tan justos son. Ya está. Eso es lo que hace un filósofo político. Como quien dice, no se enamora con nadie, ¿no? Y somete al análisis y somete a la discusión todo. Un político toma posición, un científico, un politólogo, ¿no es cierto?, describe y analiza el fenómeno político, pero desde un enfoque más científico. Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Yo sé que todo te suena a lo mismo, pero en realidad son diferentes. Una cosa es el político, el que se dedica al quehacer, el que toma una posición y defiende un orden político específico. Otra cosa es la ciencia política, que analiza el quehacer político, el fenómeno político, pero de un enfoque científico. Y otra es la filosofía política, que analiza el fenómeno político, pero con un propósito normativo, con el propósito de decirnos, bien, en base a lo que he analizado, creo que un orden social o un orden político justo debe estar estructurado así. Como es lo que nos va a ofrecer, por ejemplo, Platón. En breve vamos a hablar de Platón y vamos a ver cómo para él, ¿no? En base a lo que él vive en Grecia en el siglo IV, ¿no es cierto? Y en base a cómo él analiza la democracia ateniense del siglo IV, él nos dice, yo propongo una nueva forma de organización política. Yo propongo un Estado aristocrático, donde quienes gobiernen no sean cualquiera, sino sean los mejores. Entonces, te das cuenta, Platón es un filósofo político porque somete al análisis o criticó en este caso el orden político democrático y propuso una alternativa, propuso un Estado ideal llamado la aristocracia. Entonces, eso es lo que hace, digamos, un filósofo político. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, hasta con los políticos contemporáneos como John Rawls. Analiza su sociedad. Rawls es un filósofo norteamericano. Analiza su sociedad y él mismo ve que ese orden político es injusto. Vivimos en una sociedad injusta y propone una solución, propone una alternativa. Entonces, por eso es que les digo que el filósofo político analiza el quehacer, el fenómeno político, pero no se queda simplemente analizando, sino que tiene un propósito normativo, un propósito de, digamos, una finalidad de proponer una solución a los problemas, ¿no? Que no son soluciones definitivas tampoco, ¿ah? Porque como todo, y lo mismo ocurre con la política, todo está en constante cambio, en constante movimiento. Y siempre es necesario el análisis de todo para que ese cambio sea también en mejora de la sociedad, ¿ya? Entonces, muchachos, de eso va la filosofía política. Es una disciplina muy interesante, de hecho, para los que van a estudiar por aquí derecho, para los que piensen estudiar ciencia política, para los que vayan a estudiar alguna carrera relacionada a sociales, ¿no? A las humanidades. Esta es una disciplina muy bonita, muy interesante. Y de hecho van a ver ustedes a filósofos políticos dentro de sus carreras, ¿no? Dentro de sus carreras. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, muchachos. De otro lado, un detalle adicional a modo de comentario, no es necesario ser un filósofo político para analizar el orden político de una sociedad, ¿ya? O lo que ocurre en la política de una sociedad. No es necesario ser filósofo político profesional. Ya ves que la filosofía es algo también espontáneo, como lo vimos el primer día de clase. Todos somos filósofos, ¿ya está? Filósofos espontáneos. Entonces, recuerda que también todos podemos problematizar o discutir o criticar o cuestionar un orden político determinado. ¿Ya está? Entonces, lo que trato de decirles, muchachos, es que la política como tal que se viene desarrollando en nuestro país no, digamos, es ya perfecta, ¿no? Y en ese sentido merece toda nuestra atención, nuestro análisis. Ustedes como futuros profesionales, a propósito, muchachos, como futuros profesionales, ustedes están en la obligación y en el deber no solamente de dedicarse a estudiar para ser buenos profesionales, sino también ser profesionales involucra también estar en constante conocimiento o estar al tanto de lo que ocurre en nuestra sociedad. Recuerden que ustedes su profesión la van a realizar para los otros y en la medida en que la profesión se realiza para los otros, es decir, si eres médico, la medicina se desarrolla para los otros, para la gente que lo necesita.
Si eres abogado, tu profesión va para los otros, para quienes lo necesitan. En realidad, todas las profesiones están al servicio de la gente. Entonces, ustedes como futuros profesionales, ¿no? Y gente que va a ser importante para la sociedad, no pueden desentenderse lo que ocurre en la sociedad, ¿ya? Y en ello, a modo de comentario y opinión personal, debo decirles que ustedes cuando ingresen a San Marcos van a descubrir que San Marcos es una universidad muy política. ¿Por qué? Porque San Marcos es una universidad pública que está compuesta de hijos del pueblo. Todos los que vamos a estudiar ahí o todos los que hemos estudiado en San Marcos somos hijos de gente, de peruanos de pie. Ya está, no somos hijos de gente millonaria, gente rica, porque si fuese el caso, pues ya estaríamos estudiando en Harvard ahorita. Y ninguno de ustedes, pues, está aspirando a algo así. Todos los que están aquí, y me incluyo yo porque yo también he sido sanmarquina, he estudiado la carrera de filosofía en la Universidad de San Marcos, es mi alma mater, ¿no? Y lo reafirmo, era hija, o bueno, soy hija, ¿no? De una peruana de pie, que todos los días trabajaba para poder llevar los alimentos a casa. Entonces, mi realidad es la que tú vas a encontrar, como tu realidad es la que vas a encontrar como común denominador en los estudiantes de San Marcos. San Marcos es una universidad popular, ya está, es porque está compuesta por hijos del pueblo. Entonces, mi recomendación es, muchachos, que cuando ustedes ingresen a San Marcos, no vayan a creer que San Marcos es solo un lugar donde te van a dar tu cartón. San Marcos no es un kiosco para dar cartones, hijo. San Marcos no es un lugar donde tú vas a ir simplemente para prepararte como profesional y luego que te den tu cartón y te olvidas digamos, de tu rol social. No. ¿Ya está? Eso no es una universidad, ese no es el sentido de una universidad, hijo. La universidad no solamente se encarga de darte el cartón para que seas un profesional, no es un kiosco que emite cartones. San Marcos, hijo, en realidad, ya está, es una universidad donde tú vas a vivir la experiencia universitaria. Y en ello estoy de acuerdo con lo que había dicho de alguna forma el rector de la UNI hace unos días en una entrevista. En San Marcos tú vas a ver mucho más que simplemente prepararte académicamente y lo vas a vivir, y cuando estés en la universidad te acordarás de lo que te estoy diciendo. En San Marcos se vive una experiencia universitaria, no solamente se va a adquirir conocimientos académicos, sino también se te forma a nivel social, a nivel político, ¿ya está? Y lo vas a vivir. Entonces, mi recomendación, muchachos, desde ya para todos ustedes que van a vivir esta experiencia universitaria en un par de mesecitos, porque estoy convencida de que muchos de ustedes van a ingresar a la universidad, es que desde ya no se desentiendan de lo que ocurre en la sociedad. Ya está, son futuros o van a ser futuros profesionales y lo que se necesita son profesionales críticos, no profesionales callados, sumisos, dogmáticos ante lo que ocurre en la sociedad. Recuerda, nuestra profesión siempre está al servicio de, ¿ya está? Entonces, la recomendación es desde ya no se desentiendan de lo que ocurre en la sociedad. Yo no te voy a dar mi opinión personal sobre la coyuntura política porque eso me lo guardo para mí o cuando alguien me lo pida. Pero de momento lo único que yo puedo hacer en mi rol de profesional y de filósofa es sugerirles a todos ustedes que desde ya formen un espíritu de investigación, un espíritu crítico. No se dejen llevar por lo que ven en los medios de comunicación, que a veces informan la verdad, una verdad parcializada. ¿Ya está? Entonces, hay múltiples alternativas en las redes sociales donde ustedes pueden informarse también sobre la coyuntura política y social de nuestro país actualmente. Busquen, lean, averigüen, sean curiosos. No solamente crean que porque voy a estudiar ingeniería, entonces lo mío es la ingeniería y no interesa lo que ocurre en la sociedad. No, hijo, todo lo contrario. Todas las profesiones siempre están vinculadas con el ámbito social. Así que, por favor, muchachos, desde ya, la invocación para todos. Necesitamos profesionales no sumisos, no callados, no ignorantes o no, no evasivos, ¿no? Y fríos ante lo que ocurre en la sociedad. Es nuestro rol como ustedes, en su caso, como futuros profesionales, leer, informarse, investigar y no creer ciegamente o dogmáticamente lo que dicen los otros, sino someter al análisis y a la discusión, ¿ya? Esa es mi recomendación para todos al margen de la carrera a la que postules. ¿Listo? Para todos. Ya, cierro paréntesis, ello a modo de comentario, muchachos. Y nada, seguimos por acá con la filosofía política, que es una disciplina bastante interesante, ¿no?
Sí, eso es cierto. Ya está. A ver, ahora que ya sabemos de qué va la filosofía política, qué analiza, qué discute, ya está. Vamos a ver por aquí una suerte línea de tiempo donde vamos a ver, digamos, las principales ideas filosófico-políticas de algunos filósofos clásicos, de algunos filósofos, digamos, importantes de cada época. Esta línea de tiempo entonces va a estar dividida de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver la política en la antigüedad, que corresponde a la llamada política clásica. Vamos a ver la política renacentista, vamos a ver la política moderna y vamos a ver la política contemporánea. Entonces, si tú te das cuenta, estoy siguiendo una línea de tiempo: antigüedad, renacimiento, modernidad y época contemporánea. Ciertamente no puedo trabajar a todos los autores o todos los políticos de la historia porque se acabaría la clase y ni tiempo tendríamos, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es ver autores representativos por cada periodo. En este caso, para hablar de la política clásica, vamos a hablar de Platón y también de Aristóteles. Para hablar de la política renacentista, vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo, quien es considerado el padre de la política moderna. Para hablar de la política moderna, vamos a tratar aquí de Thomas Hobbes, John Locke y vamos a hablar también de Jean-Jacques Rousseau. Y para hablar de la política contemporánea, principalmente los tres autores que San Marcos ha considerado en su prospecto de examen de admisión: John Rawls, Charles Taylor, y vamos a ver el complemento de Nancy Fraser, ¿ya? De hecho, hay muchos más políticos contemporáneos que siguen discutiendo y siguen problematizando. Me encantaría llegar a ver a la gran cantidad o a la gran mayoría de políticos contemporáneos. Sin embargo, vamos a limitarnos únicamente a los autores que ha contemplado San Marcos en su actual prospecto de examen de admisión, que básicamente pues, son estos tres, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a empezar por aquí con la política clásica, ¿ya? Vamos a empezar en este caso con Platón y con Aristóteles, ¿ya? Ellos son los referentes de la política clásica, ¿no? De la política antigua o de la filosofía antigua en general. A ver, un detalle que va a unir tanto a Platón como a Aristóteles es el siguiente. Para ambos, el Estado, ya está, el Estado se entiende como la polis. Recuerda, ¿qué era la polis en la antigua Grecia? ¿Qué era la polis? ¿Qué era la polis en la antigua Grecia? Polis era sinónimo de ¿qué? ¿Qué era la polis? Correcto, Isabel, era la ciudad, ¿no? Era la comunidad, era el lugar donde los hombres se relacionaban, interactuaban. La sociedad, ¿no? La comunidad. Correcto. En este caso, fíjate, tanto para Platón como para Aristóteles, el Estado, la sociedad, vivir en comunidad, es algo natural a los hombres. Para Platón y para Aristóteles, vivir relacionados con otros, vivir socializando, vivir interactuando, es algo natural a los hombres. ¿Ya está? Más o menos diríamos que está en nuestra esencia. Hoy en día diríamos está en nuestros genes, ¿no? Claro, acá no se habla de genes, se habla de esencia, ¿no? Entonces, tanto para Platón como para Aristóteles, vivir en sociedad, vivir en comunidad, como que ya está dentro de nuestro ser. Nosotros nacemos y ya nos vamos insertando en la comunidad, porque por naturaleza, va a decir Aristóteles en su libro La Política, somos seres sociales. Aristóteles va a decir que el hombre es un animal político, en griego zoon politikon. ¿Qué significa eso, profesora? Que por naturaleza, es decir, de forma natural, no de forma artificial, no por necesidad, sino de forma natural, está en nuestra esencia, está en nuestro ser, vivir en sociedad. Estamos destinados a vivir en sociedad, somos sociales por naturaleza, somos seres gregarios. Profesora, ¿qué significa gregario? Gregario es aquella persona que requiere de la sociedad, que solamente se realiza, pero se realiza dentro de la comunidad, en relación con los otros. Aristóteles entonces va a decir que somos seres que socializamos, que necesitamos de los otros. Solamente socializando es que nosotros nos formamos también humanamente, como ya lo habíamos visto en antropología, ¿no? Recuerda que para Aristóteles el hombre es un animal racional. ¿Y cómo desarrolla su razón?
relacionándose con los otros. Entonces, vivir en sociedad ya es algo natural a nosotros, vivir dentro del Estado, dentro de la comunidad, es natural. El medio por el cual nosotros interactuamos, dice Aristóteles, es a través del lenguaje. A través de él nos comunicamos y a través de él aprendemos moral, cultura humana. ¿Ya está? Ahora bien, el Estado, dice en este caso Aristóteles, dentro del Estado quien ejerza poder debe encargarse, en este caso el gobernante, de garantizar la felicidad de los ciudadanos, hacer también de los ciudadanos hombres virtuosos. Recuerda tú, lo vimos en Ética, que para Aristóteles el fin último, el telos último de la vida humana es la felicidad, la eudaimonía. En ese sentido, ¿no es cierto? Si la felicidad es el fin último de nuestra existencia, nacemos para ser felices, el Estado, el gobernante debe encargarse de que todos seamos felices. Para Aristóteles, la felicidad personal individual está en relación con la felicidad de la polis. Hay una consonancia, hay una armonía. ¿Ya está? Y de otro lado, el gobernante también debe preocuparse por generar ciudadanos virtuosos, prudentes, mesurados. Recuerda que la semana pasada en Ética nosotros hablábamos de cómo podemos ser prudentes, mesurados, no irnos a los extremos, es decir, guiando nuestras decisiones por medio de la razón, lo que significa que el Estado debe preocuparse por educar a sus ciudadanos, a ser hombres virtuosos, hombres buenos y hombres felices. Ay, ¿qué diría Aristóteles de la coyuntura actual, no? ¿Qué diría Aristóteles si viniese al Perú del siglo XXI y viera que el Estado, el gobernante, ni se preocupa por la felicidad de sus ciudadanos, ni mucho menos por educarlos, por generar ciudadanos virtuosos, ¿no? Se mata otra vez, ¿no? Ya, regrésame, por la pura se nació, vuelvo otra vez a la vida, ¿no? Regrésame a mi tumba, ¿no? ¿Listo? Entonces, otra idea política que podemos rescatar de Aristóteles es su idea, su tesis, según la cual ya de manera natural algunos han nacido para gobernar y otros de manera otra vez natural. De manera natural, ya unos han nacido para gobernar, decía Aristóteles, y otros han nacido para obedecer. Aristóteles decía que quienes han nacido para gobernar son los varones griegos, que viven dentro de la polis. En cambio, los esclavos, las mujeres, los bárbaros, los extranjeros, ellos han nacido para obedecer. En cambio, quien ha nacido para gobernar son los varones griegos. Por eso es que solo los varones en la política clásica participaban de los asuntos políticos. En cambio, los esclavos, las mujeres y los bárbaros no socializaban, ¿no? Estaban más destinadas a la vida privada, ¿no? Al cuidado de los hijos, a la familia, pero no participaban en los asuntos políticos. De hecho, esta tesis última que acabamos de mencionar ha sido motivo de crítica, digamos, por parte de feministas contra Aristóteles. Ya está, porque notaron en este caso que desde aquí, desde la antigüedad, con esta frase de Aristóteles, ya se estaba justificando de alguna manera, uno, la esclavitud, y se estaba justificando el sometimiento o la subordinación de las mujeres hacia los varones. Entonces, por parte de las feministas, este punto de Aristóteles ha sido muy cuestionado y sigue siendo discutido, de hecho, hasta el día de hoy. Porque recuerda, Aristóteles es un filósofo de la antigüedad. Esta idea se mantiene durante la Edad Media, razón por la cual las mujeres no participaban de los asuntos políticos, ni mucho menos de los asuntos religiosos, sino que las mujeres eran las dadoras de vida y se encontraban en la esfera privada, cuidando a los hijos, cuidando al marido, pero no participaban ni de los asuntos políticos, ni participaban de los asuntos religiosos. Esta idea, esta tesis se mantuvo hasta la modernidad. No será sino hasta cuándo, profesora, siglo XIX, cuando una vez que ya se declaran los derechos universales de los varones, ¿no? Las mujeres pues comienzan a salir a protestar y en el siglo XIX exigen que también las mujeres tengan el derecho a la ciudadanía política, es decir, derecho al sufragio. Después de muchas luchas y contiendas, finalmente en el siglo XIX las mujeres logramos conseguir nuestro derecho al voto. Logramos convertirnos en ciudadanas políticas, es decir, ya no solamente podíamos participar en la esfera privada, sino también en la esfera pública, asumiendo cargos políticos o ejerciendo nuestro derecho al voto, hasta el día de hoy.
donde ya las mujeres, ¿no es cierto?, ya gozan de una ciudadanía política como la goza cualquier sujeto, ¿no? Pero fíjate, mira el tránsito que tuvo que pasar. Ya está. Entonces, ahí está, digamos, las raíces, ¿no? De la situación o la raíz ideológica que de alguna forma justificó el sometimiento de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Esto ya es sinónimo de reflexión, ¿no es cierto? Lo cierto es que también hay que considerar que eh, hay que considerar a cada filósofo en su tiempo también, ¿no? Y hay que tratar de comprender su propia explicación, su propia reflexión filosófica en base también al tiempo en el que vivieron, ¿no? Ya está, eso también es importante considerar, porque si no ya caemos en anacronismos, ¿no? Tratar de analizar un filósofo de un tiempo distinto al nuestro, con un contexto, con una cultura, con una idiosincrasia distinta a la nuestra, ¿no? Tratar de analizar un filósofo desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia idiosincrasia, tratar de comprender a un filósofo, ¿no? Con nuestras propias categorías, ¿no? Un filósofo de otro tiempo, ¿no? También ahí caemos un poco en anacronismos, ¿no? Entonces, aquí hay muchos elementos a considerar cuando se quiere reflexionar sobre un filósofo, pues de otra época, ¿no? Y de otro tiempo, ¿no? Creo la ley de voto para la mujer, ¿no? Claro, también aquí en el caso peruano, ¿no? Ahí lo tenemos. Aristóteles, muchachos, no es defensor de un orden político específico, pero sí habla de formas puras de gobierno y de cómo podrían degenerarse y en qué se convierten. Por ejemplo, la monarquía, gobierno de uno, es una forma pura de gobierno, que si se corrompe se vuelve, mira, impura, se vuelve una tiranía, donde ya no gobierna necesariamente una persona buena, ¿no? Sino ya un tirano, ¿no? La aristocracia, el gobierno de los mejores, si se corrompe, se vuelve una oligarquía, donde gobiernan unos pocos, pero ya no necesariamente los mejores, ¿no? La democracia, si se corrompe, se vuelve una demagogia, ¿no? Entonces, fíjate, formas puras de gobierno que podrían corromperse, ¿ya? Listo. Platón en su libro La República, ya está, en base pues a la coyuntura que él vive, recordemos que Platón vive en la época siglo V antes de Cristo, vive en el contexto en que Grecia, ¿no es cierto?, vive en una situación crítica. Recordemos que para este tiempo las dos polis más importantes de Grecia se habían pues enfrentado en un conflicto, ¿no? Las famosas guerras del Peloponeso. En este caso, Platón vive esa coyuntura, vive las consecuencias, vive una polis griega en crisis. Entonces, analizando pues la democracia, el orden político para él había sido el responsable de toda esta guerra, ¿no? Él tiene una alternativa. En su libro La República, él menciona cómo podría estar estructurado una sociedad ideal, un estado ideal. ¿Ya está? Un minuto, por favor. Listo. Decíamos entonces, en su libro La República, Platón entonces indica cómo debería estar construido un estado ideal, ya está, una sociedad ideal. En este sentido, Platón va a sostener la tesis, ¿no?, de que quienes deben gobernar no deben ser cualquier persona, porque ya vimos democracia que cuando cualquiera gobierna, dice Platón, pues lo que termina generando es que la sociedad del país vaya a caer en crisis, ¿no?, en agonía. Él reflexiona sobre su propia situación. Entonces, él es defensor de un orden político aristocrático. Él es defensor de la aristocracia. Para él, quienes deben gobernar deben ser los mejores, no cualquier persona, sino deben ser los mejores. En este caso, para él, los mejores son los filósofos. Profesora, ¿y por qué los filósofos son los mejores? Porque para Platón, los filósofos son los que aman el conocimiento y son los que van a llegar a conocer el mundo verdadero, el mundo de los originales. Recordemos que hace un instante en axiología habíamos dicho que para Platón existen dos planos en la realidad, dos mundos, ¿no? Nuestro mundo, que para Platón vendría a ser el mundo de las copias, el mundo sensible, ¿no es cierto?, donde están las cosas, donde está el hombre. Para Platón este es un mundo de copias, es un mundo falso. Fuera de este mundo, para Platón, está el mundo inteligible, el mundo de las ideas. ¿Ya está? Estas ideas para Platón son los originales, este mundo es el verdadero.
¿Ya está? La mayoría de personas, dice Platón, se quedan en este mundo sensible. Aquí se quedan. No salen de este mundo. Creen que este mundo es el verdadero, pero no se dan cuenta que solo es un mundo de copias y apariencias. En este caso, para Platón, el filósofo, como cualquier persona, parte de este mundo. ¿Ya está? Pero el filósofo es el que ama el saber, el que quiere saber, el que busca el conocimiento. En ese sentido, solo el filósofo podrá llegar a conocer las ideas, el mundo verdadero. Y en este caso va a conocer la idea suprema, la idea del bien. El único que logra conocer esta idea es el filósofo, el único. Ahora, una vez que el filósofo logre conocer el bien, no se queda contemplando el bien, sino que el filósofo regresa otra vez al mundo sensible, regresa a la sociedad. ¿Para qué regresa, profesora? Una vez que ha conocido qué es el bien, regresa para hacer el bien. Entonces, el filósofo no solo conoce el bien, sino que regresa para hacer el bien. A eso se le llama intelectualismo moral. Quien conoce el bien, hace el bien. Por lo tanto, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que debe gobernar en una sociedad? El filósofo. ¿Y por qué el filósofo? Porque él es el único que sabe qué cosa es el bien. Y si tú sabes qué es el bien, vas a hacer el bien. Vas a hacer una sociedad justa, vas a hacer una sociedad buena. ¿Ya está? Y en consecuencia vas a evitar que caigamos en guerras absurdas. Entonces, para Platón, no cualquiera debe gobernar porque ya hemos visto que cuando cualquiera gobierna, solo conducen al país a la crisis, a la guerra del Peloponeso. Entonces, para Platón, los gobernantes deben ser aquellos que desarrollen la prudencia, aquellos que desarrollen la facultad racional, esto es antropología, ¿eh? Aquellos que conozcan el bien. ¿Ya está? Entonces, de otro lado, para Platón, en su estado ideal hay otras dos clases sociales alternas. Tenemos en este caso la clase de los guardianes o de los guerreros, los que desarrollan la virtud de la valentía y en consecuencia desarrollan la facultad irascible, y luego tenemos a los productores o artesanos. Ellos desarrollan la virtud de la templanza y en consecuencia desarrollan la facultad concupiscible. Entonces, para Platón, quienes deben gobernar deben ser los mejores. Profesor, una pregunta. ¿Un guerrero, un guardián, un militar podría ser un gobernante bueno? No. Para Platón, no. Porque un guardián, un guerrero, un militar podrá ser valiente, pero no conoce el bien, hijo. Y en la medida en que no conoce el bien, no va a generar una sociedad buena. Será valiente, pero esa valentía no lo va a llevar a querer conquistar territorios y no gobernar de manera justa y buena. Profesor, una pregunta. ¿Un productor, un artesano, puede ser un buen gobernante? Tampoco, porque él desarrolla la virtud de la templanza, controla los deseos, pero no conoce el bien. Por lo tanto, para Platón, solamente debe ser gobernante, solamente deben gobernar quienes conozcan el bien. ¿Y quién es el único que conoce el bien? En este caso, para Platón, son los filósofos. ¿Ya está? ¿Listo? Finalmente, Platón va a decir que si el filósofo es el que gobierna, el filósofo debe encargarse de garantizar la justicia dentro del Estado. Profesora, ¿cómo un gobernante, cómo el filósofo puede gobernar de manera justa, haciendo que cada clase social cumpla su función sin desear ser otra? ¿Cómo se logra eso, profesora? Educando. Platón va a decir, en este caso, que el gobernante tiene que educar a sus ciudadanos. Recuerda que para Platón tú tienes cuerpo y alma, ¿ya está? Entonces, si educamos a los ciudadanos, si educamos a las personas, ellos van a cultivar su alma. Y cuando comiencen a educar el alma, van a desarrollar una virtud específica. De acuerdo a qué virtud desarrolles, pues vas a ser una buena persona dentro de una determinada clase social. Por ejemplo, todos nacemos con cuerpo y alma. Recuerda que el alma tiene tres facultades: racional, irascible y concupiscible. Supongamos, comienzas a educarte. Educación. Para Platón la educación es fundamental, así como lo era también para Aristóteles. A través de la educación, supongamos que tú, de las tres facultades del alma, comienzas a desarrollar la virtud de la valentía. Frente a la prudencia y frente a la templanza, desarrollas la virtud de la valentía. Entonces, Platón va a decir que si tú desarrollas esta virtud,
tú eres una persona ideal para formar parte de la clase de los guardianes o guerreros. Supongamos, te educas, pero de las 3 facultades tú desarrollas la virtud, en este caso, de la templanza. De las 3. Tiene las 3, pero más educas esta y desarrollas la virtud de la templanza. Platón va a decir que entonces tú eres una persona ideal para formar parte de la clase de los productores y artesanos. Entonces, si tú te das cuenta, el gobernante debe educar a sus ciudadanos. Solamente así vamos a garantizar que cada clase social cumpla su función, sin desear ser otra. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos, muchachos, para Platón quienes deben gobernar deben ser los mejores. En este caso, para él el mejor es el filósofo porque ama el saber, ama el conocimiento y es el único que conoce el bien. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos, ¿no? Él es defensor del orden político aristocrático, que gobiernen los mejores, que gobiernen los filósofos, ellos conocen el bien, pero dentro de su sociedad ideal hay otras 2 clases sociales más, los guardianes, los productores y artesanos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo se garantiza que esta sociedad funcione, que sea justa? Educando a los ciudadanos en el buen ejercicio de su virtud. ¿Ya? Listo. Ese, muchachos, este es el desarrollo de los 2, digamos, filósofos más importantes de la política clásica. Dejamos a los políticos clásicos y pasamos por aquí a la política renacentista. Para ello, vamos a hablar en este caso de Nicolás Maquiavelo. ¿Ya está? ¿Listo? A ver, recordemos, Renacimiento. Recuerda que el Renacimiento es un movimiento, ¿no? Artístico, literario, cultural, ¿no? Que surge en el siglo XVI como un rechazo, como una crítica a toda la filosofía medieval que se venía ya desarrollando, a todo el pensamiento medieval que se venía desarrollando, ¿no? No solamente pensamiento, sino a todo lo que ello conllevaba, ¿no? Lo cierto es que tú debes recordar que este movimiento renacentista fue promovido, fue financiado por algunas familias, ¿no? Por algunas familias mecenas. En este caso, una de las familias fueron los Medici. ¿Ya está? En este caso, Nicolás Maquiavelo era asesor político de Lorenzo de Medici. ¿Ya está? Lorenzo de Medici, ¿cierto? De esta familia que financió el movimiento renacentista. Lorenzo le dice a Maquiavelo que él quiere saber cómo debe gobernar, cómo puede gobernar. Él le dice, no me plantes utopías, ¿no? De cómo debería gobernar, como por ejemplo decía Platón, cómo debería ser un estado ideal, porque Platón está planteando un estado ideal, ¿no? Porque, a ver, una cosa es cierta, Platón planteó este estado ideal, pero déjame decirte que no existió jamás alguien que lleve a la práctica, a la realidad, este estado ideal de Platón. Profesora, pero el actual presidente de Francia es filósofo. Ya, pero ese no tiene nada de platónico, hijo. ¿Ah? No ha existido jamás un gobierno aristocrático como el que defendía Platón. ¿Ah? Eso se quedó solo en idea, pues es un idealista, pues hijo, ¿no? Se quedó en idea, pero no ha existido jamás un orden político como el que él defendía. Él intentó llevarlo a la práctica con un discípulo que tuvo, Dion, que era pues un político activo, ¿no? En Grecia, en Siracusa. Y él trató de que Dion siguiera su modelo, pero en realidad no lo logró. ¿Ah? Ya está, no ha existido una realización del estado ideal de Platón, ¿ah? No existe, es un idealismo, ¿no? Entonces, Lorenzo de Medici le pide a Maquiavelo que él enseñe cómo debe gobernar, cómo es el arte de gobernar. ¿No es cierto? Yo no quiero utopías, yo no quiero que me digas cómo debería gobernar, cómo debería ser el estado ideal. No, 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 eso yo no quiero. Quiero que me digas cómo gobernar, quiero mantener aquí el control. Dime cómo gobierno. Entonces, Maquiavelo le escribe en la obra El Príncipe. Ya está, esta obra El Príncipe está dedicada a Lorenzo de Medici. En esta obra, Maquiavelo lo que va a hacer es un esfuerzo por tratar de decirle cómo es realmente la política. En efecto, Maquiavelo no está interesado en decirles cómo debería ser un estado ideal, cómo debería ser la política, sino que Maquiavelo más bien está interesado en decirle cómo es la política, cómo realmente es, cómo funciona realmente. Por esa razón es que decimos que Maquiavelo es un realista político. Ya está, un realista político. Y en esta obra Maquiavelo le va a enseñar el arte de gobernar, porque sí, para Maquiavelo gobernar es todo un arte, muchachos. ¿Ya?
Entonces, con las cartas sobre la mesa, lo primero que le va a decir Maquiavelo en la obra El Príncipe es que el objetivo de la política no es el bien común, el velar por los otros, por las mayorías, por los miembros menos favorecidos de la sociedad, por hacer un Estado justo, bueno, no. Maquiavelo lo primero que le dice es que el fin de la política es el poder. Ese es el fin de la política. Quien participa en la política es porque quiere poder, quiere dominio, control. ¿Ya está? ¿Listo? Nada más pensemos en las decisiones políticas que han conllevado hasta incluso a guerras, ¿no? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, además de intereses económicos o causas económicas, hubo ahí también afán de control, de dominio, poder, política, pues. Ya está. La actual guerra de Rusia contra Ucrania, además de control económico, hay ahí una lucha por poder, por dominio. ¿Ya está? ¿Listo? Actualmente en el Perú hay una lucha entre el legislativo y el ejecutivo, lucha por poder, por control, dominio del país. Entonces Maquiavelo va a decir en este caso que el objetivo de la política es el poder. Quien participa en política quiere poder. Como dice Lenin, fuera del poder todo es ilusión, ¿no? Se trata de quién tiene el poder. Ahora bien, Maquiavelo le dice a Lorenzo en El Príncipe que para alcanzar el poder, el príncipe, es decir, el gobernante, no debe ser cualquier persona, ¿ya está? Sino que tendría que ser una persona que tenga muchas habilidades, es decir, muchas virtudes, no solamente físicas, no solamente debe ser un hombre valiente para afrontar una guerra, un combate, sino que también un príncipe debe tener virtudes intelectuales y emocionales. Debe saber, por ejemplo, si va a la guerra, debe saber cuándo detenerse. Si va por la conquista de territorios, debe saber también hasta dónde llegar. Imagínate un príncipe que sea ambicioso, codicioso, avaro y no tenga control ni prudencia. Entonces va a tener este afán de dominio, de control, 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 y a tal punto de que termine expandiéndose tanto, pero sin tener control de sus dominios. ¿Ya está? Entonces, en este caso, en base a lo que ha sucedido en la historia y en base a la experiencia de Roma, en este caso, el Maquiavelo le sugiere y le dice, el príncipe no debe ser cualquier persona, debe tener habilidades, ya está, debe saber también ser como un retórico, un sofista, debe saber también, digamos, cómo llegar al pueblo, ¿no? Debe tener virtudes. Pero también el príncipe debe saber aprovechar las oportunidades, debe saber aprovechar las circunstancias, la fortuna. ¿Listo? No, el príncipe no debe ser un moralista, no debe estar pensando en, ay, no, no hago eso, yo sé que todo se ha dado de manera casual, pero yo no debería hacer eso porque eso está mal. Por ejemplo, si tienes un reino, ¿no? Cuyo rey está enfermo y cuyo ejército está debilitado. Maquiavelo dice, hay que saber aprovechar la fortuna. Tú como reino, tú como rey o como príncipe, tienes que aprovechar esa situación, esa coyuntura, es decir, ir y conquistar dicho territorio. Ay, no, no debería ser eso. Es que se recupere ese rey, ese príncipe, que se mejore. Y luego ya una vez que esté restablecido, una lucha pues a iguales, ¿no? Maquiavelo dice, no, la política está al margen de la moral. En la política no hay buenos ni malos. La política es amoral. ¿Ya está? Entonces, en la política no hay que, ay, estoy actuando mal, ay, estoy actuando bien. No, la política es amoral, está al margen de todo ello. ¿Ya está? Entonces, un príncipe debe tener virtudes, tener habilidades, pero también debe saber aprovechar las circunstancias, debe saber aprovechar la fortuna. ¿Ya está? ¿Listo? Profesora, para llegar al poder, ¿qué debe hacer el príncipe? Debe tener virtudes que se reflejan hasta incluso en saber apelar al engaño para llegar al poder. En este caso, para Maquiavelo, ¿no? Aunque no lo dice él literalmente, pero es una frase que resume bien sus ideas, el fin justifica los medios. ¿Ya está? ¿Cuál es el fin? El fin es el poder. ¿Qué medios hay que emplear? Cualquiera con tal de llegar al poder. Incluso se puede llegar hasta el engaño. Entonces, el poder se consigue apelando incluso al engaño. Y no solamente para conseguirlo, de lo que se trata también es de saber conservar el poder, porque no basta con que solo consigas el poder, también tienes que ser un estratega y tienes que tener virtudes para saber conservar el poder. ¿Ya está? Claro. Profesora, ¿cómo logra un príncipe conservar el poder? Según Maquiavelo, en este caso,
El príncipe logra conservar su poder siendo un hombre y una bestia según convenga. ¿Cómo, profesora? Haciendo que el pueblo le ame y le tema al mismo tiempo. ¿Ya está? En este caso, por ejemplo, si yo conquisto un territorio, ¿ya está? Ciertamente ese territorio conquistado, ¿no? Va a vivir, ¿no? Esas personas, esos ciudadanos, esos individuos van a vivir con recelo, ¿no? Y con odio, con ganas de separarse, ¿no? ¿No? Con resentimiento. Entonces Maquiavelo dice, ¿cómo logramos garantizar nuestro poder? Haciendo que el pueblo nos ame. Profesora, pero ese pueblo conquistado no nos ama, no ama al príncipe, correcto, pero hay que ganárselo. ¿Cómo, profesora? De repente hago que ellos me amen, dejando que mantengan sus costumbres, quizá algunas ideas, ya está. No trato de eliminar su cultura, sino que trato quizá de que ellos puedan adaptarse, como una suerte de sincretismo, ya está. Pero no lo hago con el afán de que, ay, voy a ser bueno con ellos, voy a tratar de que ellos se sientan mejor. No, en realidad lo hago como una cuestión de estrategia para conservar mi poder. Pero no debe confundirse. El que yo sea bueno, el que yo tolere ciertas cosas, no significa que yo voy a dejar de que ellos pues me vean a mí como un príncipe bonachón. Un príncipe, ¿no es cierto? Callado, sumiso, que no hace nada, que está calladito y que es pasivo. Porque si ellos ven esa figura de mí, pues más pronto que nunca van a terminar ordenándose, organizándose y van a rebelarse. Entonces, yo no puedo dejar de que ellos solamente vean en mí puro amor. Yo no puedo solamente darles amor, sino que también, cuando se quieran propasar, ahí nomás hago que me teman. Entonces, en este caso, el príncipe debe ser un hombre y una bestia según convenga. Debe hacer que el pueblo le ame, pero que también que el pueblo le tema. ¿Ya está? Entonces es, digamos, un juego de estrategia, ¿no? Más que preocupación por los otros, por, no, amor, bien común, no. En realidad Maquiavelo va a decir que aquí, si el príncipe actúa en beneficio de los otros, es por una cuestión de estrategia. La estrategia tiene como propósito mantener el poder. Ya está, ese es el propósito. ¿Listo? Miss, ¿a qué se refiere Maquiavelo con situaciones excepcionales? Depende, hay que contextualizar, pero si te refieres a lo que yo he colocado por aquí, hay que saber aprovechar la situación, las circunstancias, ¿ya? Pero hay que contextualizar, Angie. Miss, ¿se puede decir que Maquiavelo estaría a favor de la conquista del continente americano a pesar de que había una desigualdad militar porque la política es amoral? Esa ya sería una interpretación de las ideas de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo en todo caso estaría de acuerdo en que, digamos, gobernar sea todo un arte, ¿no? Y lo que le está enseñando aquí a Lorenzo es cómo debe él gobernar. Entonces, no le está diciendo esto tú deberías hacer porque es lo mejor, es lo ideal, no. En realidad lo que está haciendo Maquiavelo es describirle cómo ha venido funcionando un buen gobierno, cómo se gobierna, porque para él gobernar es todo un arte. Entonces, ten en cuenta en este caso que para Maquiavelo, o en este caso el príncipe, lo que está haciendo es describir cómo es la política, cómo funciona la política. ¿Ya está? Entonces, más que a favor o en contra, lo que está haciendo él es describir lo que hay, hija. Y nada más basta ver o analizar nuestra política actual para darnos cuenta que en realidad Maquiavelo, cuando describió en su libro cómo es la política, pues no se equivocó. Actualmente vemos nosotros muchas decisiones políticas que se toman por afán de dominio, afán de poder, lo que incluso ha conducido hasta guerras. Vemos que, por ejemplo, los gobernantes, para que mantengan su poder, tienen que ser estrategas. Si no son estrategas, si no tienen virtudes y no aprovechan las circunstancias, termina lo que sucediendo, lo que pasó con el gobierno de Castillo. ¿Ya está? Que Maquiavelo diría que no fue un príncipe o no fue un gobernante con virtudes o habilidades y tampoco supo aprovechar la fortuna, ¿no? Claro, que hay que aquí añadirle a Maquiavelo que ya para nuestro contexto actual hay otros tantos factores que hay que considerar, ¿no? Como el hecho de que no lo dejaron gobernar tampoco, ¿no? Ya está. Pero entonces, lo que está haciendo Maquiavelo es un poco describir cómo es la política, cómo funciona la política. Ya está, por eso le llamamos un realista político. Ya está.
Es así, ¿no? Es un pequeño, digamos, esbozo de cómo para él es o viene funcionando la política. Proponen el príncipe la creación de milicias ciudadanas. ¿Qué son ellas? Milicias ciudadanas. Hay que contextualizarlo ahí, Claudia. Como lo mismo hace un rato, como lo que me preguntaba, en este caso, situaciones excepcionales, Angie, hay que contextualizarlas, ¿no? Porque yo no podría ahorita hablarles, ¿no?, de milicias ciudadanas, porque hay que contextualizar dentro de la obra de Maquiavelo a qué se refiere específicamente, ¿no? De repente, si tú tienes, Claudia, la parte o el extracto donde él hace referencia digamos, a esa propuesta, podríamos contextualizarla, pero de repente yo puedo decir algo y la saco de contexto ahorita, ¿ya? Como tales, sus propuestas siempre hay que contextualizarlas porque tienen detrás de ello un contexto, una explicación. En la misma obra El Príncipe, Maquiavelo, todo lo que va dando lo recurre a muchos ejemplos, ¿ya está? Entonces yo no quisiera caer ahorita en, digamos, en tergiversación de las propias palabras de Maquiavelo. Por eso lo adecuado es contextualizarlo, ¿ya? Lo que he hecho aquí en este caso es describir de alguna forma algunos rasgos generales principales de su obra, pero hay muchas cosas que él más dice, pero hay que ir con, digamos, contexto, ¿ya? Para no desarticular, ¿no? No descentrar sus ideas. ¿Listo? Ya, entonces ahí tenemos el caso de la política renacentista en este caso, de Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Mis Aristóteles también propone una forma de gobierno como Platón o solo se limita, ajá, sí, no es un defensor de un orden político específico, ¿ya? Es más, el mismo Platón, si bien defiende en la República un gobierno aristocrático, en obras posteriores ya va incluso a proponer otras formas de gobierno, ya está, ya no va a ser tan defensor de la aristocracia, ¿no? Entonces, los mismos filósofos tienen, digamos, variaciones o cambios también por las circunstancias que van viviendo, ¿no? Podríamos decir que en este caso Platón, de su obra La República, va cambiando de alguna forma su perspectiva en función también de la realidad, ¿no? Al ver que no era tan viable y posible que se llevara a cabo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalles, en particularidades que podrían generar ya una discusión un poco más amplia, ¿no? Y que supera los límites de esta clase preuniversitaria, ¿no? De hecho, todos estos temas se ven, por supuesto que sí, pero ya en clases de filosofía, ¿no? Ya está, en clases de filosofía, ¿listo? Ya está, pero bueno, ahí tenemos. De momento podríamos decir que en la República Platón defiende un Estado aristocrático y en la política, en este caso Aristóteles, no habla pues o no es defensor de un orden político específico, pero sí señala que hay formas puras de gobierno que si se corrompen, pues ya tienes ahí su contraste, ¿no? Ya, ahí tenemos entonces, muchachos. Ahora sí, para terminar, vamos antes que no gane el tiempo, vamos a trabajar por aquí rápidamente la política moderna, ¿ya? En este caso, como ya les había adelantado, vamos a trabajar a tres autores específicos. Vamos a trabajar a Thomas Hobbes, a John Locke y Jean-Jacques Rousseau. A los tres que tienes aquí, fíjate, les llamamos los teóricos contractualistas del Estado. Ya está, los contractualistas del Estado se le llama. Profesora, ¿por qué? Porque vas a notar una diferencia con respecto, en este caso, a la propuesta de Platón y Aristóteles. Fíjate, para los tres que tienes aquí, el Estado, es decir, la vida en sociedad, en comunidad, ¿no? No es algo natural a nuestro ser. No es como dicen Platón y Aristóteles que nosotros ya nacemos y nos vamos insertando en la sociedad. En este caso, para los tres que tienes aquí, si nosotros vivimos en sociedad, ha sido, ¿no?, por una cuestión de necesidad. Por ejemplo, va a decir Thomas Hobbes, si nosotros vivimos en sociedad es por una cuestión de necesidad. Pero no es que siempre hayamos vivido ya dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. En realidad, para los tres que tienes por aquí, el esquema va a ser el mismo. Fíjate, primero los hombres van a vivir en una situación, ¿no?, donde no interactúan unos con otros. No hay algo así como comunidad, ¿ya está? No hay algo así como una sociedad donde hayan normas, donde hay una institución que garantice que se cumplan esas normas, donde hay leyes, ¿no es cierto? Donde hay poder político. No.
Los hombres primero vivieron, van a decir los tres, en una condición natural, donde no hay nada de lo que hemos mencionado. Más bien, los hombres van a decidir, ¿no es cierto?, firmar un pacto, un contrato, ¿ya está?, en el que ellos acuerdan empezar a vivir dentro de una sociedad. Ellos, pues, después de que firman el contrato, dicen ya, dejemos de vivir de manera aislada y comencemos a vivir dentro de una sociedad. Para ello es importante que haya una institución. Esta institución es la que va a ser la autoridad, es la que va a tener poder y nosotros pues debemos obedecer. ¿Ya está? Debemos acatar. ¿Con qué fin vamos a aceptar a esa autoridad? Con el fin de que aquí en esta sociedad se mantenga el orden. Entonces, para los tres teóricos que vamos a revisar a continuación, fíjate, nosotros no siempre hemos vivido en sociedad, sino que la vida en sociedad se dio después de firmar un pacto social. ¿Ya está? Por esa razón es que decimos que la sociedad, la comunidad, para estos tres es algo artificial, es algo creado. ¿Ya está? Este va a ser el esquema que van a mantener tanto Hobbes como Locke y Rousseau. Empecemos con Hobbes. En este caso, ya está, si bien los tres parten del mismo esquema, cada quien va a defender órdenes políticos distintos. Hobbes es defensor de un orden político llamado absolutismo. Él es defensor de las monarquías absolutas, de los absolutismos. ¿Ya está? ¿Listo? En este caso, Thomas Hobbes, va a decir que vivir en sociedad, ¿no?, regido por leyes es importante. Es más, se necesita de una figura, de una autoridad que ejerza poder, que concentre el poder. ¿Ya está? Y que todos debamos obedecer, obediencia, hay que acatar, ¿ya está? Hay que acatar, hay que obedecer a ese poder, a esa autoridad, que concentre el poder. Ahora, ¿por qué debe darse esta relación entre autoridad y obediencia? Dice Thomas Hobbes, con el único propósito de mantener el orden, la paz. Ahora, de acuerdo con Hobbes, fíjate, él no va a describir un poco de imaginación, ¿no? Porque no es que haya sucedido, dice él, sino que es un poco de imaginación. Yo le voy a decir cómo hubiese sido o cómo sería la vida si no viviésemos así, de esta manera. Si no viviésemos dentro de una sociedad regulada por un poder político que mantenga el orden. Yo le voy a decir cómo sería la vida. De acuerdo con Hobbes, si no viviésemos dentro de una sociedad regulados por un poder político, donde hayan leyes, donde hayan normas, derechos, ¿no es cierto? Si no existiese nada de esto, pues los hombres volverían, dice Hobbes, a un estado natural, como que una condición natural, ¿no? Vivirían los hombres en un estado de naturaleza. ¿Por qué se caracteriza el hombre en estado de naturaleza? Porque aquí no existe autoridad, no existen leyes jurídicas, no existe poder político, no existe pues una institución llamada Estado, no existe nada de eso. En el estado natural del hombre está el hombre en la naturaleza. Es como que vuelve a su estado animal, donde no hay poder político, no hay leyes jurídicas, no hay Estado, no hay nada de eso. O sea, solamente está el hombre en la naturaleza. Profesora, ¿y cómo es el hombre en estado natural? De acuerdo con Hobbes, los hombres son como sujetos atómicos. ¿Cómo es eso, profesora? Son como átomos aislados unos de otros. Profesora, o sea, no conviven, no socializan. No. En realidad, los hombres en estado de naturaleza, dice Hobbes, son egoístas. Solamente piensan en su propio beneficio, en su propio interés. No les interesa a los demás. De modo que si, por ejemplo, en este caso, Angie se encuentra con Denise, ¿no? Y Angie de repente está, ¿no?, sin poder caminar, sin poder moverse, o recolectando sus alimentos, ¿no? En este caso, pasa por ahí Denise, ¿no? Lo que va a hacer no es ayudar a Angie,
sino que lo que va a hacer Denise es salvaguardar su propia vida, garantizar su propia permanencia. Entonces lo que va a hacer Denise es incluso hasta arrebatarle los alimentos a Angie e irse con ellos. Ay, profesora, pero qué mal, ¿cómo va a hacer eso? Se pasa, debería apoyarla, debería ayudarla, no debería estar haciendo... Ya, lo que pasa es que para Hobbes los hombres en estado natural no son buenos, son egoístas. Solamente piensan en su propio beneficio. Claramente, no, al día siguiente, cuando Angie se recupere, no, Denise va a estar a la expectativa de que, por ejemplo, por ahí la puedan encontrar y va a vivir con ese temor constante de la muerte, ¿no? Entonces va a vivir con con esta incertidumbre, lo que va a generar que en este caso también Denise esté con un sentimiento, un sentido de alerta. ¿Ya está? Entonces, si tú te das cuenta, la vida en estado natural no es armónica. La vida en estado natural es un estado de egoísmo, donde acá la gente entra en guerra, porque ciertamente cuando Angie encuentre a Denise, va a ser, ¿no es cierto?, va a tomar justicia por sus propias manos. Entonces, imagínate que esto que ocurre con Angie y Denise ocurre con todos los demás. Todos entran en guerra. La vida en estado natural, dice Hobbes, es una situación de guerra de todos contra todos. ¿Ya está? En este caso, los hombres son como lobos para otros hombres, homo homini lupus, ¿ya está? Ante la amenaza de la muerte, todos tienen un único fin, asegurar la propia permanencia, es decir, asegurar la propia vida. Profesor, entonces, la vida en estado natural es desordenada, es caótica, correcto. Desorden, caos, no es armónica. Los hombres son egoístas, piensan en su propio beneficio, viven de manera aislada, razonan, pero utilizan su razón como una calculadora, ¿no? Como un instrumento para calcular sus movimientos y saber qué deben hacer y cómo deben comportarse y cuándo salir y cuándo no y cuándo atacar. Su razón es una calculadora, un instrumento. Ah, su profesora, pero si nos hubiésemos quedado en esta situación, wow, nos hubiésemos terminado matando unos así, unos contra otros, una lucha por la supervivencia, ¿correcto? Por esas razones que Hobbes dice, para no acabar matándonos unos contra otros, porque los hombres son como lobos, tienen poder, todos tienen poder y todos hacen justicia por sus propias manos. Lo que debe suceder, dice en este caso Thomas Hobbes, es que los hombres tengan que firmar un pacto. Pero fíjate, ese pacto lo firman por necesidad, ¿no? Por obligación, porque si no se iban a terminar matando unos contra otros. Entonces, por necesidad, dice Hobbes, los hombres deciden firmar un pacto social. Profesora, ¿y en qué va a consistir ese pacto social? Los hombres deciden, por temor a morir, quieren vida, quieren asegurar su propia permanencia, pero el temor a morir los lleva a firmar un contrato donde ellos deciden otorgarle su poder a un soberano, ya está, a un nuevo soberano. En este caso, ese nuevo soberano será el Estado. Ya está, entonces si tú te das cuenta, los hombres dejan de vivir de manera aislada y ahora comienzan a vivir dentro de una sociedad, comienzan a convivir, comienzan a relacionarse unos con otros. Pero todo el poder que cada uno tenía se lo va a otorgar a esa autoridad. Entonces, esa autoridad va a concentrar el poder de absolutamente todos, lo que va a significar que ellos, los ciudadanos, al pasar a vivir en sociedad, pierden su poder porque se lo otorgaron al soberano. El soberano, el Estado, va a ejercer entonces un poder absoluto. ¿Ya está? Y nadie, ninguno de ellos, nadie puede desacatar. Todos ellos deben obedecer a dicha autoridad. Profesora, ¿y por qué hay que obedecerla? ¿Por qué hay que someterse así? Porque recuerda, eso se hizo con el único propósito de que todos vivan en paz, en orden. Eso se hizo con el único propósito de que todos vivan. Porque si no firmaban ese pacto, entonces todos iban a terminar matando unos contra otros. Por lo tanto, ¿cuál será la función del Estado? Su función será garantizar la vida de los ciudadanos. Para eso ha sido creado. Y de otro lado, el Estado ejerce un poder absoluto. Por eso es que Hobbes es un defensor de los absolutismos. Él va a decir que el Estado debe ejercer su poder de manera absoluta.
donde el pueblo, la gente no debe discutir, no debe reclamar, sino más bien debe acatar la autoridad del Estado. ¿Ya está? Entonces, si tú te das cuenta, el esquema se cumple, ¿no? Estado de naturaleza, pacto social y luego empezamos a vivir en sociedad. ¿Ya está? Entonces, ¿qué debes recordar de aquí? Debes recordar que para Thomas Hobbes el Estado debe ejercer un poder absoluto. En ese sentido, Thomas Hobbes estaría en contra de la división de los poderes del Estado, porque para él todo el poder debe recaer en una autoridad, en un soberano. ¿Ya está? Al Estado él le llama Leviatán. ¿Ya está? No te olvides, un soberano. Él no admitiría la división de los poderes del Estado. ¿Ya está? Tampoco admitiría las revueltas sociales. En este caso, Hobbes estaría en contra de que la gente se rebele o que se alce en insurgencia social. Él va a decir que la gente no puede rebelarse, debe acatar la autoridad del Estado, debe obedecer, porque todo eso se hace con el propósito de que haya paz, armonía, de que todos tengan garantizada su vida. ¿Ya está? ¿Listo? Ay, profesor, entonces en una monarquía, perdón, en un absolutismo la gente pierde poder. Así es, debe acatar la autoridad. Pero quien se opone a este orden político es John Locke. John Locke es un filósofo del siglo XVII quien critica, en este caso, las monarquías absolutas. No está de acuerdo en que todo el poder deba recaer en una persona. ¿Ya está? Él admite la división de los poderes del Estado. En este caso, John Locke es defensor de otro orden político llamado liberalismo. ¿Ya está? El liberalismo. En este caso, ¿no? John Locke dirá, en efecto, los hombres primero vivieron en un estado de naturaleza. Ya, ahí está, el estado natural. ¿Ya está? ¿Listo? Pero en este caso, según John Locke, en el estado natural, los hombres no es que eran malos, egoístas, tampoco es que eran buenos, en realidad ni buenos ni malos, dice John Locke. Pero sí hay una cualidad, que los hombres en estado de naturaleza, dice John Locke, gozan de algo sumamente importante. Profesora, ¿de qué gozan los hombres? Gozan de derechos. ¿Derechos, profesora? Sí, derechos naturales. Para John Locke, los hombres en estado natural tienen derechos naturales. ¿Cómo cuáles, profesora? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. A ver si recordamos. Según John Locke, ¿cómo nacemos todos? ¿Cómo es nuestra mente al nacer? ¿Cómo nacemos todos? ¿Cómo nuestra mente al nacer? A ver, recordemos, según John Locke, ¿cómo es la mente al nacer? Correcto, Marcos. La mente es como un papel en blanco, tabula rasa, ¿no es cierto? En ese sentido, si todos nacemos con la mente en blanco, asumimos que todos somos iguales, ¿no es cierto? Porque todos nacemos con la misma mente en blanco y todos somos libres. En este caso, para John Locke, todos nacemos con derechos naturales. Ya está, de manera natural tenemos derechos. Pero profesora, una pregunta. Usted ha dicho que el estado de naturaleza se caracteriza porque acá no hay autoridad, no hay una institución que garantice que se cumplan mis derechos. Correcto. Profesora, entonces, si todos nacemos con derechos naturales, ¿quién garantiza que se cumplan esos derechos? ¿Quién da esos derechos? Para empezar, no los da nadie. Profesora, pero es que la institución llamada Estado es la que da derechos. Sí, es que tú debes diferenciar los derechos naturales de los derechos que surgen cuando ya, ¿no? De los derechos jurídicos o legales que uno tiene cuando se crea la institución llamada Estado. Una cosa son las leyes jurídicas que surgen dentro de la institución llamada Estado, de la vida en sociedad, y otras son las leyes naturales que existen antes del Estado. Una cosa son los derechos naturales que existen antes del Estado y otras son los derechos jurídicos que uno tiene dentro de la vida en sociedad. Entonces, aquí estamos hablando del estado de naturaleza. Los hombres, según John Locke, tienen derechos naturales. Nacemos ya con derechos, hijo. ¿Ya está? El derecho a la vida, la igualdad, la propiedad y la libertad. Un detalle sumamente importante. En este caso, para John Locke, la propiedad es un derecho, pero sí y solo sí es propiedad lo que tú consigues a través del trabajo.
¿Ya está? Es decir, aquello que te ha costado esfuerzo. Pero si tú consigues propiedad mediante el robo, eso no es propiedad. En realidad, lo que estás haciendo es atentar contra la propiedad de otra persona. Es decir, estás atentando contra el derecho natural de otra persona. Supongamos que en este caso, Mica, ¿no? Recolecta sus alimentos. Va, tiene ahí todos sus alimentos. ¿Ya está? De pronto comienza a comer y se cansa, pues comienza a descansar un ratito y deja ahí lo que le ha sobrado al costado suyo. Pasa por ahí Marcos. ¿Ya está? Marco, de lo más tranquilo, agarra entonces los alimentos de Mica que se ha quedado dormida y se los comienza a llevar. Mica automáticamente se despierta y dice, oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa? Le dirá Marcos. Este es el estado de naturaleza. Todos somos iguales, todos somos libres. Estoy haciendo ejercicio de mi libertad de tomar esto. Obviamente Mica no se va a quedar de brazos cruzados, pues. Le va a decir, deja eso ahí. Marco le dirá, no, ¿por qué yo lo voy a dejar? Si yo estoy tomando libremente lo que está en la calle. No, 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 no. Que dejes eso ahí, le dirá Mica. No lo voy a dejar, repetirá Marcos. Mica le dirá, oye, te he dicho que dejes eso ahí. Eso es mío, le dirá Mica. Marco le dirá, pero ¿tuyo? ¿Por qué tuyo? ¿Estás loca tú? ¿Por qué tuyo? Y Mica le responderá, eso es mío, es mi propiedad. Yo trabajé para conseguirla. Esos alimentos que ves por allá, mira, agárralos si quieres. Esos toma. Pero esto no puedes agarrar porque esto es mío, esto es mi propiedad, así que lo dejas ahorita. En este caso, ¿no es cierto? Supongamos que Marco empuja a Mica y se lleva los alimentos. ¿Qué ha hecho en este caso Marcos? Marcos ha atentado contra la propiedad de Mica. Marcos ha atentado contra el derecho de Mica. Entonces, en el estado de naturaleza hay una ley natural. ¿Qué dice esa ley natural? Que si alguien atenta contra el derecho natural de otra persona, la víctima puede hacer de todo para defenderse. Lo que significa, no, que aquí se aplica la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Profesora, ¿y nadie puede meterse? La ley natural dice que nadie puede meterse. La ley natural dice que la víctima puede hacer de todo para defenderse. Ah, su profesora, o sea que aquí no hay un lugar, una institución a la cual podamos recurrir y decirle, ¿sabe qué? Me han robado, quiero denunciar, quiero que lo metan preso, quiero que hagan algo porque atenta. No hay nadie aquí. Aquí cada quien, ya está, toma justicia por sus propias manos. Cada quien defiende sus propios derechos. Profesora, ¿eso significa que todos vivían en guerra? No, en realidad no. La gente sabía que cada quien gozaba de derechos naturales o al menos iban tomando conciencia de ello. Ya está poco a poco. Claro, era inevitable el conflicto, pero también cada vez la gente iba concientizando el hecho de que pues tenían derechos y que habían que respetarse unos contra otros. Pero eso no evitaba el que pues otros entraran en conflicto porque atentaran contra los derechos de alguien. ¿Ya está? Había gente hasta que quería matar a la otra, entraban en conflicto. Profesor, entonces, ¿la vida en estado natural era mala? No, no era mala, pero tampoco era buena. Entonces, profesora, ¿qué hicieron estos hombres en estado natural? Fíjate, la vida no era mala y tampoco era buena, pero con el propósito de salvaguardar, fíjate, mira, salvaguardar, es decir, poner en buen recaudo, conservar, hacer que se garanticen, con el propósito de salvaguardar mejor los derechos naturales, fíjate, estos hombres decidieron firmar un pacto social. Otra vez el pacto social, profesora, ya ves, se cumple, contrato, pacto, contrato. Firman un contrato. Profesora, ¿y en qué consiste ese contrato? Firman ese contrato en el que ellos se comprometen a someterse a una autoridad estatal, en este caso, a la autoridad del Estado. Pero si tú te das cuenta, ellos firman este pacto no por necesidad, como en el modelo de Hobbes. En el modelo de Hobbes, los hombres sí firmaban el pacto por necesidad para no terminar matándose unos contra otros. En el modelo de Locke, no es que se mataban diariamente, no es que vivían en guerra, tampoco vivían en paz, pero con el propósito de poner a buen recaudo, con el propósito de hacer que se den siempre, con el propósito de que se garanticen los derechos naturales, es que ellos deciden someterse a una autoridad estatal, la autoridad del Estado. Entonces comienza la vida en sociedad, comienza la sociedad civil. Surge entonces una autoridad, ¿no? El Estado,
ya está, surge una autoridad, ¿listo? El Estado, ya está, que en este caso, este Estado va a ejercer poder, poder político. Va a ejercer poder sobre los ciudadanos. Pero en este caso, fíjate, son los ciudadanos los que de manera voluntaria, no por obligación, sino de manera voluntaria, ¿ya está? Se sometieron a este poder, con el fin de que este Estado garantice sus derechos naturales. Entonces, ¿cuál será el fin del Estado? El fin del Estado será, el propósito del Estado será garantizar los derechos naturales de las personas y otros derechos que ya se van a ir generando en la vida en sociedad, los derechos jurídicos. ¿Ya está? Pero, ojo con ello, si bien el Estado ejerce poder, no es que su poder va a ser absoluto, como en el modelo de Hobbes. En realidad, el Estado ejerce poder, pero su poder va a ser limitado. ¿Limitado por quién, profesora? Por las personas que pusieron ahí al Estado, es decir, por los ciudadanos. Entonces, el Estado ejerce poder, pero no es un poder absoluto. La gente no pierde sus derechos naturales. ¿Ya está? En el modelo de Hobbes, ¿te acuerdas? La gente perdía su poder. En el modelo de Locke, la gente no pierde sus derechos naturales. Más bien, lo que debe hacer el Estado es garantizar que se cumplan estos derechos. Por ende, si el Estado no cumple con su función, si el Estado no garantiza los derechos de las personas, John Locke sí admite como legítimo la insurgencia social, la rebelión. La insurgencia es legítima para John Locke. Por ejemplo, si el Estado, en lugar de garantizar tu derecho a la libertad, termina prohibiéndote cosas. Supongamos que de repente, por ejemplo, el Estado le prohíba a la gente comer comida, por ejemplo, alta en grasas. Que el Estado prohíba comer comida chatarra. Tu alita broste, tu hamburguesa, prohibido. El Estado saca leyes, normas donde dice prohibido. A partir de mañana, no, está prohibido que la gente coma este tipo de alimentos. Entonces, lo que está haciendo el Estado es lo que está haciendo el Estado, sí, sí, un ratito, espérame, hasta las 10, ahora te atiendo. Entonces, lo que está haciendo el Estado, en realidad, ¿no es cierto? Eh, es no garantizar tu derecho a la libertad, está oprimiendo tu derecho, ¿ya está? Al estar prohibiéndote cosas, no te está dejando escoger. Entonces, en lugar de garantizar tu derecho a la libertad, lo está, ¿no es cierto?, oprimiendo, lo está eliminando, no lo está garantizando. Entonces, si el Estado no cumple con su función, garantizar tus derechos, el pueblo puede organizarse y rebelarse. En el modelo de John Locke esto es posible, la insurgencia social es legítima. En el modelo de Hobbes ni pensarse eso. En el modelo de Hobbes el pueblo no puede rebelarse porque el Estado concentra todo el poder de manera absoluta. En el modelo de John Locke, no. Locke diría que en este caso lo que el Estado tendría que hacer es únicamente indicarte lo que estás o comentarte, ¿no? O ponerte en sobreaviso sobre lo que estás a punto de comer. De repente, como se hace aquí en el Perú, colocar los octógonos, ¿no? Decir en este caso, esta comida es alta en grasas saturadas, alto en grasas trans, alto en sodio. Una cosa es indicarte, pero ya se queda a libre elección de la persona, en pleno ejercicio de su libertad, decidir si come o no come tal o cual comida. Pero en este caso, no es cierto, en el modelo de John Locke, el Estado tiene que salvaguardar tus derechos. No puede, en este caso, limitarlos, no puede reprimirlos. ¿Ya está? Es por eso que aquí en el Perú actualmente, ¿no? Vivimos en un orden político donde el Estado tiene que garantizar los derechos de las personas, como en este caso el derecho a la libertad. Si el Estado no cumple con su función, el pueblo puede rebelarse. La insurgencia o la rebelión, la manifestación social aquí en el Perú también es legítima, es un derecho. ¿Ya está? Por eso es que la gente en pleno ejercicio de su derecho sale y protesta. Pero también es una facultad del Ejecutivo declarar aquí en el Perú al país en estado de emergencia, ¿no?
pero estas medidas son excepcionales y de hecho en el ámbito político y constitucional son muy problemáticos, porque una de las facultades del Ejecutivo es declarar un país en estado de emergencia. Pero ¿en qué consiste ese estado de emergencia? Principalmente consiste en que los derechos de la gente quedan limitados, entre ellos el derecho a la libertad y otros derechos. Entonces, es bastante problemático y es muy excepcional que un Estado o un gobierno declare a un país o una ciudad en estado de emergencia, porque los derechos quedan limitados. Ya está, es muy problemático porque se supone que el Estado más bien, lejos de limitar tus derechos, debe garantizarlos, pero actualmente eso se hace como un mecanismo para mantener el control, ¿no? Para mantener el poder, el control de alguna forma de un país, de una ciudad. Pero bueno, en realidad eso genera muchas discusiones, muchos problemas en el ámbito político, en el ámbito legal, ¿no? En fin. Pero bueno, ahí tenemos, el rol del Estado es garantizar los derechos naturales de las personas. Si el Estado no cumple con su función, el pueblo puede rebelarse. ¿Ya está? Entonces el poder no es ilimitado, el poder está limitado por las voluntades individuales de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos no renuncian a sus derechos, ya está, más bien tienen que ser garantizados. De otro lado, en este caso, John Locke va a decir que para no caer en un absolutismo, el poder que ejerce el Estado tiene que dividirse en tres. Entonces, John Locke es el primero o uno de los primeros en defender la división de los poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder federativo. De repente por ahí estarás pensando, no, profesor, es el poder judicial. No, esa clasificación, ejecutivo, judicial, legislativo, es una clasificación que recién comienza con Montesquieu en el siglo XVIII. Aquí estamos siglo XVII. John Locke entonces va a hablar del poder federativo. Profesora, ¿de qué se encarga el poder federativo? Es el poder del Estado que se encarga de mantener las relaciones internacionales, como una cancillería. John Locke va a decir que el poder federativo se encarga de hacer la guerra o hacer la paz con los países extranjeros según corresponda. ¿Ya está? ¿Listo? Se encarga entonces de las relaciones internacionales. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Listo. A pesar de que no cumpla con sus funciones en el modelo de Hobbes, y así. En este caso, Thomas Hobbes no admite la insurgencia social, sino únicamente en un caso excepcional. Pero, Denise, excepcional, ¿ah? En este caso, Hobbes diría que el pueblo sí podría rebelarse, sí y solo sí el Estado no cumpla con su función de garantizar la vida. Es decir, si el Estado comienza a cometer genocidio en lugar de garantizar la vida, solamente ahí el pueblo puede rebelarse, que no es poca cosa, ¿no? ¿Listo? Entonces, solamente ahí el pueblo puede rebelarse, solamente ahí. Es excepcional. Pero en ninguna otra situación el pueblo podría rebelarse contra las decisiones del Estado. ¿Ya? Y para terminar, tenemos aquí el modelo de Rousseau. Rousseau es un filósofo del siglo XVIII, crítico de la sociedad francesa y europea del siglo XVIII. Él es uno de los ilustrados que ustedes ya conocen, además de Voltaire y Montesquieu, ¿no? En este caso, Rousseau es defensor de un orden político llamado republicanismo. Ya está, él es un republicano. Rousseau, muchachos, es un crítico de la sociedad del siglo XVIII. ¿Por qué la critica? Porque él va a decir que es una sociedad donde prima la mezquindad, el egoísmo, el odio, la barbarie, hasta incluso el arte y la ciencia se utilizan para dominar el mundo, ¿no? Egoístamente, en beneficio de unos cuantos, ¿no? Entonces, la sociedad del siglo XVIII, dice Rousseau, ¿no? Es una sociedad donde prima el egoísmo, donde prima la pobreza, la desigualdad social, donde hay ricos, pobres, ¿no? Y donde los ricos o los propietarios quieren más a costa de los que no tienen. ¿Ya está? Entonces, él rechaza esa sociedad del siglo XVIII. Sin embargo, para Rousseau, no siempre hemos vivido así. Para él, previa a esta situación, los hombres primero vivieron en un estado de naturaleza. No, otra vez el esquema, ¿no? Estado de naturaleza, condición natural del hombre, donde no hay Estado, no hay sociedad, no hay leyes jurídicas, no hay derechos jurídicos, ¿no? En el estado de naturaleza, dice Rousseau, los hombres se caracterizan por ser buenos, bondadosos, tienen instintos de bondad. Entonces puedes notar que se está, ¿no? Que está criticando en este caso,
Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes dice, los hombres son egoístas. ¿Qué dice Rousseau? Los hombres son buenos. Prueba de que los hombres son buenos es que pues tienen sentimientos o instintos de bondad, se preocupan por conservar su propia vida y se preocupan por los otros. Hay empatía y solidaridad. Entonces, en el estado natural los hombres vivían de manera tranquila, había una felicidad genuina. ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Dónde está el origen de todos los males, profesora? ¿Cuándo comienzan los problemas? Cuando surge la propiedad privada. Desde el preciso momento, dice Rousseau, en que la gente comienza a adquirir propiedad, en que comienza a decir, esto es mío, esto me pertenece, desde ahí comienza el gran problema de la sociedad. ¿Por qué, profesora? Porque comienza la diferencia, la desigualdad social entre gente que tiene propietarios y gente que no tiene y que debe trabajar, ¿no es cierto?, la tierra o las propiedades de los otros para poder subsistir. Aparece la diferencia, la desigualdad social. ¿Ya está? Eso es importante porque luego Carlos Marx va a tenerlo como también punto de partido, punto de referencia. Entonces, cuando surge la propiedad, se instaura una sociedad irracional, una sociedad donde solamente prime el egoísmo, la barbarie, la avaricia, la codicia por parte de quienes tienen, ¿no? Y entonces, ya viviendo en sociedad, cada nuevo niño que nace, al insertarse en la sociedad, se corrompe. De ahí sale la famosa frase, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Ya está? ¿Listo? Profesora, ¿cómo podríamos hacer para revertir esta situación? Lo ideal sería volver al estado natural, otra vez aquí, pero ciertamente eso es imposible. No podemos regresar, no podemos volver al estado natural y olvidar toda la historia y todo lo que se ha creado, la ciencia y todo el avance que se ha creado después de que dejamos ese estado natural. Ya, profesora, no podemos volver al estado natural. ¿Qué podemos hacer? Lo que sí podemos es refundar la sociedad sobre bases racionales. ¿Cómo? Haciendo que ahora, en esta sociedad donde, claro, todos son egoístas, ¿no? Son mezquinos, piensan en sus propios intereses, haciendo que todos ellos firmen un contrato social. ¿En qué consiste ese contrato, profesora? Hay que hacer que todos ellos firmen un contrato social donde se comprometen a dejar de lado sus intereses personales y anteponer el bien general, la voluntad general, un gobierno para todos. Si todos firman ese pacto o ese contrato social, lo que va a surgir es una nueva sociedad, un nuevo Estado, donde el Estado va a ser la institución que se encargue de gobernar, ya no gobernando para beneficio de unos cuantos, sino en realidad el Estado va a ser la institución que se encarga de garantizar un gobierno donde se cumpla la voluntad de todos, la voluntad general. ¿Ya está? Lo indispensable, dice Rousseau, y aquí terminamos, es que el Estado también eduque a sus ciudadanos. Educación. ¿Ya está? Otra vez el factor educativo, ¿no? Educación. El Emilio, una obra donde Rousseau habla también sobre la educación y la importancia de ella en la política. En este caso, el Estado debe educar en valores, en cívica, valores cívicos, ¿ya está? En sus ciudadanos. Recuerda que todos nacemos buenos, todos de manera natural somos buenos, ¿ya está? ¿Listo? El problema es que en la sociedad uno iba perdiendo esa bondad, uno se corrompía. Pero si vivimos en otra sociedad, en otro estado, el hombre va a nacer bueno. Si el Estado se encarga de promover educación en los niños, se encarga de promover valores cívicos que hablen del bien común, ¿no? Que hablen de la preocupación por el todo, sino por unos cuantos o interés personal. Entonces, lo que vamos a garantizar es que vivamos en una sociedad donde lo que se promueva sea, ¿no es cierto?, un ambiente donde se busque el beneficio de toda la sociedad y no el de unos cuantos, donde se gobierne pensando en la voluntad de todos y no la de un grupo específico, la de unos cuantos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que no retornemos al estado corrupto, al estado de mezquindad, de egoísmo, al que ya hemos abandonado, del que ya hemos salido o el que hemos abandonado? Haciendo que se promueva un gobierno donde se eduque en cívica, en valores cívicos, donde los niños, los jóvenes sepan que, ¿no?, buscar el beneficio de todos es lo mejor, ¿no? Entonces, cultura cívica es lo que propone en este caso Rousseau. ¿Ya está? Listo, muchachos. Aquí nos vamos a quedar con la política moderna. ¿Ya está? La próxima semana terminamos con la política contemporánea. ¿Listo? Por cuestión de tiempo aquí nos vamos a quedar.
pero yo les voy a enviar el PPT completo, ¿ya está? De toda la filosofía política, ¿listo? De pasada también descargo tu pregunta. Ay, se fue la pregunta de Angie. A ver, ya, voy a guardar por aquí tu pregunta, Angie, y te la envío con Sandrita, ¿ya? O la analizamos con más tiempo también la próxima clase, ¿listo? Sí, no hay problema. La próxima clase, de todas maneras, terminamos la filosofía política y obviamente el tema que corresponde la próxima semana, ¿ya? Aquí nos quedamos, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Sí, no hay problema. Yo le envío el PPT completo. Ujú. Gracias, Miss.